después me lo hagan recordar. Esta vez. Bueno, mientras se va uniendo más gente, la idea, digamos, de hoy es arrancar con alguna de las devoluciones de las entregas que estuvieron haciendo de la primera formulación. Y después vamos a hacer una referencia a la cuestión del problema de investigación, a qué supone, digamos, construir un problema de investigación, y esto lo vamos a vincular con el texto de Espadafora, que, bueno, les habíamos recomendado leer para hoy. Digamos, si no lo pudieron leer, no hay problema, porque lo que vamos a hablar hoy, después cuando lo lean al texto, van a ver, digamos, o sea, por qué estamos trayendo eso a colación. Y la idea, digamos, va a ser empezar a hacer las devoluciones con los equipos, digamos, que hasta ahora no habíamos trabajado. De todo lo que había hasta hace un rato, digamos, o sea, de todas las entregas hasta hace un rato, hicimos todas, excepto la del grupo 1, porque fuimos al revés, que esa nos queda y la haremos mañana, digamos, pero bueno, estaban, en líneas generales estaban todas muy bien, digamos, o sea, hay enormes avances, así que también las devoluciones son más cortas y más orientadas, digamos, o sea, a ir como eh, orientando, digamos así, a grandes rasgos, digamos, o sea, por dónde va el proceso. Eh, Así que bueno, si les parece, podemos ir arrancando. El grupo 6 me pidió que si podíamos hacerlo al final, porque había una de las compañeras que estaba llegando más tarde, eh, así que podemos arrancar por otro. A ver. Profesor, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Noelia Hola. Menicheli. Hola. Tengo dos compañeras de equipo con dificultades, una con internet y otra compañera está con COVID y con fiebre, así que No, por... justo veníamos controlando porque venimos juntándonos todos los días y venía bien, pero ahora le agarró fiebre, así que pido disculpas, no se va a poder sumar. Bueno, no, claro, espero que esté bien, que se mejore pronto, se cuiden todos. Samantha Guerrero está con fiebre. Mm. Y Bárbara por ahí se le acomoda internet y viene. Vamos a Bueno, esperar. digamos, en todo caso va a estar grabado, así que, digamos, después cualquier cosa pueden recurrir a la grabación. Gracias, profe. No, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, Gabriel. ¿Cómo anda? ¿Se va bien? Bien. Hola, Ana. Bueno, a ver. Hola, buenas tardes. A ver, qué quiero ver cómo hacer. Porque no pude imprimir, se me rompió la impresora y no pude imprimir las devoluciones que tenía escritas, entonces las voy a tener que compartir. Mm. Aguanten un segundo, ¿eh? Ahí están viendo, digamos, el sistema, ¿no? La plataforma. Sí. Sí, y si yo cambio, digamos, en mi computadora y veo las devoluciones, ¿ustedes siguen viendo la plataforma?
No, No, se la ve devolución. solamente la devolución. En la El devolución, Word, claro. no sé qué programa tenés abierto. Sí, ese Word. Ahí se ve la ahí se ve la Claro, pues plataforma. estoy viendo cómo hacer, porque como no lo tengo, digamos, impreso, entonces para poder seguir, digamos, el punteo. ¿Querés que te comparta yo? ¿Qué querés que comparta? Claro, buenísimo, Ana. Bueno, no sé, digamos, o sea, si están presentes de los equipos el 3, el 4, el 5. Del 3 sí, estoy yo. No sé si están las chicas, a ver si ya llegaron. Sí, Somos 4, me estamos. parece, el 3. Ah. Estamos. Yo, Karina. Bueno, Y del 4 también. Estoy yo sola, pero llegan en 10 minutos más o menos, o 15. Están Bueno, atrasadas por la lluvia. no hay problema. Si quieren, entonces podemos empezar con el 3 y después seguimos con el 4. Bueno, dale. Dale, Dale. buenísimo. Anita, ¿vos podés presentar la entrega? Sí, me tenés que dar la función de hospedadora. Ah, para que eso requiere unos dominios. ¿Eh? Ahí puedo. Ya puedo. Y abro entonces el grupo El 3. 3. Lo voy a abrir distinto. Oh, no veo. Lo tengo abierto acá igual. ¿Esto es lo que a vos te sirve ver? Sí, más que a mí, digamos, o sea, para que puedan ir siguiendo, si hacemos referencia, digamos, o sea, claro, exacto, cómo lo fueron definiendo y cómo van trabajando en la textualización. Que a partir de ahora, digamos, o sea, como vieron que ya dejamos de trabajar como en módulos separados y empezamos a integrarlo en un solo texto, entonces en ese sentido se hace más difícil también el tema del seguimiento, pero bueno, más o menos, digamos, o sea, lo vamos acomodando. Bueno, vamos a ir arrancando y ahí, Ana, te voy diciendo cualquier cosa hacia dónde ir, hacia dónde moverte o cómo desplazar, porque ahora, digamos, o sea, vamos a trabajar algo con esta formulación, un poco para, digamos, para reponer, digamos, o sea, como en las sucesivas devoluciones al grupo, una de las orientaciones era trabajar, a ver, o no sé digamos, si lo quieren reponer a alguien en el grupo, digamos, o sea, también para hacerlo más sencillo. ¿Hacia dónde habían ido las orientaciones, digamos? O sea. ¿Cómo arrancamos, decís, Sebastián? ¿Y cómo fuimos achicando? Sí, claro, digamos, más o menos cómo fue la primera formulación y cómo fueron organizándolo para llegar a esta que vemos acá. Bueno, no sé si querés. Nosotros habíamos pensado el tema de la cuestión, como está ahí planteado el modelo binario sexo-género. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo más. Al principio, Después en fuimos realidad, recortando. nos pasó que queríamos vincularnos con la ESI, pero es como un tema muy grande y nos costó empezar a achicar, por eso fueron tan importantes como las devoluciones tanto de los compañeros con compañeras como las de ustedes, hasta que pudimos, bueno, al principio hicimos ESI, ¿no? Después, bueno, no habíamos enmarcado en qué nivel, entonces también nos quedaba como grande esa sistematización. Tuvimos en claro entonces que queríamos ir por rupturas y por continuidades dentro de eso, de eso genérico que era la ESI. Y una vez más, que es en esta sistematización, no sé si las chicas quieren decir algo más, pero bueno, fuimos por ese modelo binario, sexo-género, y el abordaje en las prácticas escolares, ver si a partir de la ley de ESI hay rupturas, hay continuidades, teniendo en cuenta que toda ley, por supuesto, en el papel está bárbara, pero bueno, ver qué pasa en la práctica. Claro, perfecto. Ahí, digamos, o sea, una de las recomendaciones era esa, ¿no? Digamos, la referencia a la ley me sirve para contextualizar el tema, pero no me sirve, digamos, o sea, como un hito que marque eso, porque, digamos, o sea, no es por la existencia de una ley que las prácticas cambian en forma automática, sino que eso da un marco. Entonces, el lugar donde voy a trabajar lo de la ley es la contextualización. Digamos, ahí voy a contar, digamos, o sea, este tema, de dónde viene, cómo llegó al tema, cómo lo describo, ¿está? Entonces, y esta cuestión del modelo de sexo, del modelo binario, digamos, en realidad aparecía en las otras formulaciones un poco perdido. Entonces yo les decía, bueno, una de las posibilidades es que objetiven, digamos, eso. Y ustedes acá están proponiendo objetivarlo en las prácticas escolares de estudiantes del nivel secundario. Y analizar esta idea de rupturas continuidades, que, digamos, en realidad
digamos, o sea, a ver cómo son las múltiples formas, digamos, de expresión de ese modelo, digamos, o sea, binario y de transformación del modelo binario, ¿no? Porque esto, digamos, o sea, no es que es una trayectoria lineal que se corta y entonces después, sino que en realidad lo que encontramos es formas, digamos, de reproducción de este modelo binario, aún en el contexto, digamos, o sea, de la implementación de ESI, de las luchas, digamos, o sea, por el reconocimiento, digamos, eso es algo que persiste, digamos, y que va tomando distintas formas. Entonces, una posibilidad era mapear, bueno, cómo se van configurando esas prácticas y sentidos en torno, digamos, o sea, a la sexualidad y cómo, digamos, dentro de esa idea de prácticas y sentidos en torno a la sexualidad en los estudiantes, digamos, o sea, adolescentes, etcétera, podíamos ver o podíamos objetivar esta persistencia, digamos o no, del modelo binario, ¿no? Entonces, de qué forma se reconfiguraba, etcétera, porque no es una cuestión de absolutos, no es que deja de estar o está, sino que incluso, digamos, o sea, puede ir tomando reconfiguraciones, y lo interesante es dar cuenta justamente de en qué condiciones, digamos, bajo qué, digamos, sentidos esas configuraciones tienen existencia. Entonces, ese era, digamos, o sea, un poco. Ahora, digamos, ahí está la formulación entonces que lograron hacer en el punto 1, digamos, o sea, fue recuperando esas otras, digamos, o sea, devoluciones y fueron afinando, si se quiere, esa perspectiva. Entonces, por ahora siempre, como decimos, por ahora, digamos, o sea, esto va encaminado, va, digamos, o sea, en una direccionalidad, está, digamos, o sea, es productiva, entonces, y sobre esto vamos a ir afinando, digamos, o sea, todo el tiempo un poco más. Ahora, lo que sí me parece importante, Ana, si podés mover hacia el inicio, digamos, del primer... exacto. Entonces, acá es, la investigación pondrá su atención en las experiencias escolares de estudiantes del nivel secundario que no se identifican con los roles de género asignados por el modelo binario. Y entonces acá, digamos, viene el primer comentario para hacerles, que es un comentario general. Si yo, digamos, o sea, lo que voy a objetivar es digamos, las prácticas escolares de estudiantes secundarios vinculadas, digamos, o sea, con ese modelo binario, si yo después, digamos, y eso sería como por ahora lo que nosotros estamos hablando en términos de, bueno, del qué, ¿no? Del qué del objeto, digamos, o sea, el qué del objeto se responde con eso, bueno, prácticas escolares de estudiantes secundarios en función de, digamos, en su relación con el modelo binario, en cuanto reproducen, en cuanto lo resignifican, en cuanto proponen alternativas, etcétera, etcétera. Si mi idea es esa, lo que hay es una tensión no resuelta entre el objeto, que es esto que acabo de decir, y los quiénes. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, después en la formulación lo que estoy diciendo es, bueno, voy a ver eso, pero solamente en aquellos que no se identifiquen con el modelo binario, me está quedando, digamos, o sea, estoy circunscribiendo, digamos, esa problematización a un tipo de perspectiva, a un tipo, digamos, o sea, de relación con ese modelo binario, que son aquellos que no se sienten interpelados por justamente ese modelo binario. ¿Tá? Entonces, ahí hay dos caminos, digamos, o sea, o yo corrijo los quiénes y lo abro, digamos, o sea, y digo, bueno, no, en realidad voy a ver esto, digamos, o sea, en el conjunto, digamos, o sea, de perspectivas que voy a encontrar entre los estudiantes secundarios, o circunscribo, digamos, a esto, pero entonces tengo que reformular el qué. Y entonces hay algo, digamos, o sea, en el trabajo de adecuación de estas dos cosas que todavía, digamos, o sea, no termina, digamos, o sea, de estar cerrado. ¿Tá? Entonces, si yo, digamos, o sea, pienso en recuperar la perspectiva solamente de aquellos, digamos, o sea, es porque hay algo ahí, hay algún tipo de supuesto que está jugando, que de alguna manera me parece que hay que explicitarlo. A veces se puede explicitar ahora oralmente, digamos, o sea, no es necesario tener que escribirlo, digamos, ni nada, pero es como si este tipo de experiencias, digamos, estaría encarnada en interlocutores cuya experiencia es más válida que la de otros. ¿Se entiende? Porque digamos, si yo abro, digamos, el objeto pensando en la multiplicidad de prácticas, pero después lo cierro cuando voy al quiénes y digo, luego me voy a centrar en estos, digamos, es porque algo estoy pensando que sucede con ellos. En algún sentido, estoy considerando que su voz es una voz que requiere ser, digamos, o sea, recuperada en forma prioritaria, digamos, en forma especial. Y eso no está claro en el desarrollo. Entonces, lo que está faltando, en todo caso, es poder argumentar
poder justificar por qué centrarme en esos quiénes y no en la multiplicidad de perspectivas. Esperen que necesito admitir a alguien, no estoy pudiendo. Ahí está. ¿Estamos con ese primer punto? Sí, sí. La segunda cuestión que está relacionada con eso es que en realidad, porque si no pareciera como que los únicos que pueden elaborar sentidos en torno a la persistencia o no del modelo binario son aquellos justamente que no se sienten convocados por él. Y en realidad todos los estudiantes producen todo el tiempo sentido sobre el modelo binario. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante poder justificar, digamos, esa relación entre el qué y el quiénes. Por eso mi recomendación era problematizar, digamos, o sea, las formas de existencia del modelo binario en sí mismos, digamos, ¿no? Entonces, en función de eso, yo puedo entrarle, porque, digamos, incluso metodológicamente, digamos, o sea, hay que pensar justamente en la coherencia del planteo y en relación al cómo lo voy a hacer. Si yo circunscribo con un quién es tan específico, es porque tengo que tener acceso, digamos, a esas personas. Porque si no, digamos, o sea, si no, digamos, o sea, plantear otro tipo, digamos, o sea, de estrategia, que lo digo, bueno, yo voy a sondear, bueno, qué formas, digamos, o sea, de existencia encontramos, o sea, de las prácticas en sentido de los jóvenes en la secundaria en relación a los modelos, digamos, o sea, de identidad sexual, digamos, de experiencia sexual, etcétera, y después ver, digamos, en qué medida se alejan o se acercan al modelo binario, en qué medida lo discuten, en qué medida lo reconfiguran pata para arriba, en qué medida, digamos, o sea, aparece. Eso es una primera cuestión. Que tiene esas dos patas, ¿no? O sea, una es justificar quiénes, digamos, o sea, ese quién es justificarlo mejor, y otra, digamos, o sea, pensar en esta otra idea, que es que en realidad no tenés que ser directamente implicado para poder elaborar sentido sobre, digamos, las prácticas que vos querés objetivar. Con estas cuestiones que son transversales a toda la sociedad, digamos, lo que voy a encontrar es que, digamos, todos nosotros producimos, digamos, o sea, todo el tiempo esos sentidos y reproducimos esos sentidos. Entonces, los podría objetivar sin circunscribirlos a un grupo en particular. Después, bien. La segunda cuestión, que es más una pregunta, es que también, digamos, o sea, especialmente en la devolución, en la entrega anterior, lo que aparecía, digamos, o sea, como supuesto muy fuerte era que había un modelo, digamos, o sea, o el modelo binario estaba encarnado en la institución escolar, ¿no? Que era la institución dominante, bueno, o sea, como el modelo dominante de sexualidad, modelo binario, y que ese estaba representado por la institución escolar y se contraponía, digamos, de alguna forma con el que podían, o el que esperaban encontrar entonces en los estudiantes. Y yo lo que les ponía ahí, bueno, ojo con esto porque está polarizando demasiado, porque en realidad, digamos, o sea, la institución escolar puede estar bajando un modelo que aunque sea, digamos, o sea, hipermonolítico, etcétera, es desbordado después en la práctica de los mismos estudiantes, desbordado en la práctica de los docentes, digamos, o sea, no existe algo así como tan monolítico como un modelo dominante. Entonces, en tal caso, preguntémonos, digamos, o sea, ¿por qué le estamos asignando ese carácter dominante? ¿De dónde viene? Entonces, eso ustedes lo retrabajaron en la entrega, pero a costa de diluirlo, digamos, o sea, y la pregunta es si eso es a propósito o no, ¿no? Si yo pienso que están objetivando prácticas escolares de estudiantes secundarios y solamente el foco está puesto ahí, entonces están dejando de pensar, digamos, en el contexto, ¿no? En el cual esas prácticas de ustedes las van a ver, que es la escuela. Entonces, algo, digamos, o sea, de relación, de vínculo entre una cosa y la otra tiene que haber. Porque si no, digamos, o sea, justamente queda solo puesto, digamos, o sea, en los sentidos que uno lo puede decir, bueno, a mí me interesa ver esto desde la perspectiva, pero tengo que reponer, digamos, o sea, de nuevo ese marco. Entonces, no se resuelve por obviarlo, digamos, se resuelve por incorporarlo en términos relacionales, ¿no? Si antes yo decía que era dominante y ahora, digamos, o sea, lo pienso desde otro lugar, que lo que hace es interrogar ese carácter que le estoy escribiendo de dominancia, bueno, pongámoslo a jugar en términos relacionales, en términos de cómo, digamos, también eso
colabora, digamos, o sea, crea condiciones, etcétera, para repensar, para reconfigurar, para discutir, digamos, incluso. Y eso muy probablemente esté dependiendo de las prácticas concretas que estén vinculadas a esto. Por eso, digamos, también otro de los comentarios va por el lado de, bueno, empecemos, digamos, a fijar, digamos, o sea, más que estudiante secundario, digamos, o sea, de secundaria en Quilmes, capaz lo que se puede hacer es empezar a inscribir, digamos, o sea, esa problemática en contextos particulares. Y esos contextos particulares los puedo elegir porque, por ejemplo, encuentro que hubo un conflicto, digamos, o sea, hace un par de años en relación a este tema en una escuela particular, o que hay, digamos, o sea, no sé, un centro de estudiantes que es especialmente activo, digamos, en esta cuestión y viene agitando y viene generando documentos y acciones y cosas y no sé qué esto que el otro. Entonces yo encuentro a nivel, digamos, o sea, empírico, que es, digamos, donde a mí me va a interesar, que de ese universo, digamos, o sea, muy amplio, que es estudiantes secundarios en el distrito Quilmes, puedo empezar a jerarquizar experiencias y decir, che, mirá, en la escuela, no sé, 4, digamos, están haciendo una experiencia re piola lo del centro de estudiantes y me parece que está bueno empezar por ahí, porque entonces, como tenemos la práctica de las personas, digamos, o sea, ya me está dando un montón de pistas que me van a facilitar la entrada, que me van a, porque las personas, digamos, o sea, en general, les gusta hablar de esto cuando hicieron cosas, como a todos. A nosotros nos encanta que alguien venga a decirnos, che, qué bueno lo que hiciste. O, digamos, o me contás más sobre esto que hiciste, y sí, yo te cuento. Pero si venís de la nada y me enganchás en la calle, cuando vengo a comprar la leche y me preguntás, ¿qué pensás del modelo binario? No sé. Súper rápido porque la masa esté cocida y la papa está cocida. Valeria, la receta me encantó. Me encanta la cocina. Queso, o si quiere alguna salsa, con cebollita. Profe, la puede silenciar si quiere usted. Sí, la voy a silenciar. Avísenle que la silencié, que no es a propósito. Entonces. Aprendemos de todo acá. Sí. Salimos con multitasking, vamos a salir. Entonces, la idea, digamos, o sea, es empezar a circunscribirlo, digamos, o sea, en espacio, esto que yo les decía en un tiempo, bueno, los quiénes, el qué y todo tiene que empezar a tener un rostro, tiene que empezar a... Y muchas veces, digamos, o sea, es muy productivo cuando yo busco cuestiones que hayan, digamos, o sea, que hayan permeado la discusión pública, ¿no? Esto, digamos, o sea, un conflicto, digamos, o sea, alguna cuestión que yo no sé, si yo pienso, por ejemplo, no sé, en una experiencia vinculada a este tema, pienso en todo lo que fue la movida de los estudiantes del Nacional Buenos Aires con el tema de las listas, ¿no? De tomar lista de asistencia y cómo, digamos, o sea, pedir por ser reconocidos por la institución, por, digamos, o sea, la identidad sexogenérica que cada uno quería tener y no por la que decía el DNI. Entonces, eso generó un montón de información y un montón, digamos, o sea, de espacios de donde ir a recuperar esos sentidos. Notas en los diarios, informes, digamos, o sea, elaborados por especialistas, notas de opinión, etc. Entonces, ese tipo de situaciones son muy productivas para empezar a encontrar, digamos, o sea, el espacio de la investigación, ¿no? Este tema que tengo ahora lo voy vinculando a un espacio. Entonces, eso es algo en lo que pueden avanzar, digamos, o sea, en forma próxima. Bien. Bueno, después hay algo que tiene que ver, no, eso es para leerlo, digamos, o sea, una vez que se lee de completo, así que no tiene sentido mirarlo ahora, pero después los que quieran, digamos, compartir los trabajos y todo, que eso les recomendamos que lo hagan a partir de ahora más que nunca, digamos, para ver las distintas formas de textualización, para ir aprendiendo, digamos, o sea, de otros, cómo hicieron para textualizar, digamos, o sea, todos estos puntos, es que el orden, digamos, de la argumentación que tienen ahora lo inviertan, digamos, de alguna forma. Es que vayan pasando acá, abren, digamos, o sea, por lo que ustedes piensan encontrar, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que haría es hacer al revés, digamos, empezar como con una contextualización que va de lo más general y lo va bajando a lo particular. Y mejor, digamos, o sea, todavía si eso lo logran hacer encontrando estos referentes empíricos que, digamos, o sea, tienen sentido, ¿no? Digamos, si yo empiezo, digo, bueno, acá hay todo un contexto, digamos, o sea, de transformación a nivel social, que lo veo en las cuestiones de las leyes, lo veo en la cuestión de las luchas por
el reconocimiento de las diversidades, lo veo por la lucha por el aborto, lo veo en el movimiento de mujeres, lo veo, digamos, en todas estas cuestiones, y yo me voy a preguntar qué sucede con esto en la escuela, y eso lo voy sosteniendo, digamos, o sea, con referencia, y después último digo, bueno, y en la escuela voy a circunscribir en los secundarios, porque me parece que los secundarios es un espacio importante por la cuestión de la adolescencia y no sé qué, esto que el otro, y después voy bajando y digo, y acá en esta escuela en particular, porque hicieron tal movida, porque desarrollaron tal cosa, porque hace tiempo que vienen activando con esto, o porque fue el seno de un conflicto que, digamos, que tuvo estado público, en el cual una estudiante no se le reconoció su derecho, no sé qué, esto que el otro, y eso generó tales acciones y y entonces describo eso. Y en función de eso, digamos, o sea, voy contando, digamos, o sea, cuál es mi temática y cómo voy elaborando de a poco el pasaje a un problema de investigación. Me van diciendo, digamos, o sea, cualquier cosa, digamos, comentarios, preguntas, etcétera. Lo último, digamos, o sea, que está como comentario, que está relacionado, todo lo demás es porque está bien, digamos, ¿no? Porque está bueno, digamos, lo que hicieron. Esto es un comentario para todos. O sea, ahora, como en realidad vienen trabajando, todos los grupos vienen muy bien, digamos, o sea, hay muchos avances. Entonces, los comentarios van a ir en las cosas, digamos, o sea, que necesitan ser como, digamos, orientadas un poco, que necesitan un poco de sparring, digamos, ahí, ¿no? Para usar una metáfora pugilística. Pero digamos, o sea, lo demás, si no les digo nada, no lo marco, es porque va bien. Entonces, la cuestión en el abordaje metodológico, ustedes dicen que quieren trabajar primero haciendo una encuesta y después entrevistas en profundidad. Eso, digamos, o sea, no está mal. De hecho, ahí pueden trabajar con la cuestión de la triangulación de datos que vieron en el texto de Forni y de Grande, digamos, o sea, cómo pensar estrategias. Pero la cuestión es que hay que justificar por qué. Digamos, ¿por qué yo voy a empezar con una encuesta? Digamos, o sea, cerrada y anónima. ¿Qué es lo que pienso, digamos, o sea, que esa encuesta me va a dar? Y en función de eso, ¿cómo después lo voy a complementar con las entrevistas en profundidad? Acuérdense, digamos, o sea, de esta máxima que nos damos entre nosotros, que es, nada es autoevidente. Entonces, que vos me digas que vas a vincular una encuesta con una entrevista, no me dice nada en sí mismo, salvo que yo lo haga decir algo, salvo que yo, digamos, me meta en esa textualización y te muestre, digamos, te evidencie qué es lo que estoy pensando en términos metodológicos para abordar este tema con esta formulación y en función de estos dispositivos que quiero poner en juego. Entonces, lo que uno intuye, digamos, de esta formulación es que, como ustedes pensaban en este universo, que todavía es un universo, digamos, demasiado grande, demasiado abstracto, demasiado, digamos, o sea, poco específico, la cuestión sería, bueno, como tantear, digamos, o sea, es medio a ojos cerrados con esas encuestas y entonces ver ahí, a ver quiénes son los que se sienten que no están interpelados en función de la problemática que habían planteado antes y cómo podían ser abordados. Bueno, los que no se sienten interpelados, entonces sobre eso profundizamos. Pero ahora, digamos, esto hay que repensarlo en función de los comentarios previos, en función de cómo mejorar esa relación entre el qué y los quiénes. Digamos, ahí hay algo, digamos, o sea, que todavía falta trabajar. Entonces, cuando terminen de trabajar eso, me parece que ahí va a quedar más claro, digamos, o sea, el tipo de dispositivo metodológico de abordaje y cómo justificarlo, justamente. Pero muy, muy fuertemente, digamos, la recomendación es trabajen ahora en el reconocimiento de un referente empírico. Empiecen, digamos, a anclar esta formulación a tierra, digamos, a casos, problemas, conflictos, dinámicas, cosas, digamos, o sea, que tengan materialidad, que ustedes puedan describir lo que sucede. Eso, digamos, o sea, es una gran ayuda, digamos, porque la descripción en sí misma, ya, digamos, en la descripción, digamos, o sea, de su objeto ya lo están delimitando. Ya empiezan, digamos, o sea, a trabajar en esa delimitación. Ahora lo vamos a ver muy bien con el grupo siguiente, ese trabajo, ese ejercicio. Preguntas, digamos, o sea, y comentarios, no sé, en función. Estos son los 6 puntos que yo tenía para marcar acá. A mí me pareció clarísimo, de hecho creo que como que describiste un montón de cosas que nos pasó, porque nosotras al principio queríamos trabajar puntualmente en la SET, pero nos parecía que también trabajar solo ahí era dejar
mucho afuera, entonces ahí fue donde pasamos del trabajo anterior de decirle la SET a esta vez decir, bueno, que sean todos los estudiantes para que quizás el abanico sea un poco más amplio. Bueno, la idea seguramente ahora vaya a ser volver a retomar esa planilla anterior. Y después respecto a las encuestas, es tal cual lo comentaste vos, así que no, por lo menos de mi parte no tengo mucho más para decir, porque fue lo que nosotras charlamos, ¿no? Empezar, quizás no todos les pibes se copen con hacer una encuesta en profundidad, entonces, bueno, decir, abrimos el abanico con una encuesta anónima para todos, y después los que quieran, las que quieran, podemos avanzar, pero bueno, es todo para modificar y para seguir trabajándolo, claramente. No, digamos, o sea, por eso les digo que en realidad eso no es, creo, lo prioritario, ¿no? Lo prioritario es, o sea, eso se va a resolver solo después, digamos, o sea, lo prioritario, digamos, ahora es poder, ahora que este planteo ya está, digamos, o sea, en todos los casos, esto no es solamente en el grupo de ustedes, lo que me parece que es muy, muy, muy lindo es cómo fueron tomando, y esto, digamos, es la gran parte del trabajo, es cómo voy tomando mis supuestos, y no es que los voy eliminando porque son malos, porque no me sirven, sino que lo que voy haciendo es la reflexión que ese supuesto genera, cuando lo hago evidente, cuando digamos, lo pongo, digamos, a la luz en términos de cómo está funcionando, es una reflexión válida que alimenta, digamos, el proceso reflexivo sobre el trabajo. Entonces, esto lo lograron hacer muy bien, digamos, de hecho, digamos, o sea, entre la primera formulación y esta hay un avance enorme. Entonces, ahora esa formulación creo que hay que afinarla en función de esta relación entre qué y quiénes y la identificación de un referente empírico. Y ahí, digamos, o sea, busquen documentación, ¿no? Documentación existente, digamos, o sea, qué referencias hay, qué casos, digamos, o sea, puedo identificar, y en función de eso ir, digamos, seleccionando, porque también va a ser más, a ver, con personas, digamos, o sea, con las que no hay un conocimiento previo, donde no hay, digamos, o sea, una relación de confianza previa, a veces, digamos, o sea, trabajar sobre algunos temas puede ser más difícil, digamos, o sea, que otros, ¿no? Entonces, encontrar, digamos, esa información que sea significativa a partir de, digamos, instrumentos que están tan mediatizados, las encuestas anónimas y cosas, digamos, pero cuando yo tengo una punta, tengo un pliegue en la realidad social que de pronto me dice esto, ¿no? Mirá, acá, no sé, qué sé yo, el Centro de Estudiantes organizó una serie de debates y de charlas y trajeron, digamos, a representantes de tal lado y hicieron, digamos, entonces es un evento sobre el cual yo puedo volver y puedo empezar a trabajarlo desde ahí. Reconstruyo quiénes lo organizaron, por qué, cómo, digamos, o sea, cómo fue, digamos, o sea, esa organización, a quiénes invitaron. Y entonces puedo empezar a trabajar de ahí y, digamos, y voy a trabajar sobre el tema que estoy queriendo, pero no voy a preguntarlo directamente, ¿no? No voy a ir, digamos, directamente a la cuestión si se sienten interpelados o no. Digamos, eso va a ir saliendo solo a medida que me voy vinculando con la gente que estuvo en la organización, que participó, digamos, o sea, que le dio carnadura a eso, ¿tá? Entonces, eso, digamos, siempre es una referencia para todos, ¿no? En la medida de lo posible, anclen, digamos, o sea, las formulaciones que están haciendo a referentes empíricos, que después vemos si son los mejores, si hay otros que lo pueden suplantar, que querían, digamos, o que algún compañero les dice, alguna compañera les dice, no, mirá, hay un caso que ustedes no saben, está buenísimo, hicieron esto acá, no sé qué. Entonces, pero digamos, eso ayuda muchísimo a ir afinando la problemática, porque si no, cuando nos quedamos solamente en un nivel alto de abstracción, es cuando se nos empieza a chispotear, digamos, o sea, cuando se nos empieza a perder, se empieza a diluir, se empieza a enroscar la propia formulación, empiezo a agarrar referentes conceptuales porque necesito apoyarlo, necesito sostenerlo, y digamos, eso se puede volver problemático. Por eso, nunca vamos a empezar a hacer este trabajo con los ni con los referentes conceptuales, lo que vamos a llamar referentes conceptuales o el marco teórico, ni con el estado del arte. Porque si no, la primera tendencia que tenemos es digamos, a todo esto construirlo desde la teoría acumulada. Y nos perdemos toda la riqueza que tiene este proceso, nos perdemos toda la riqueza de ir trabajando justamente con los supuestos. Pero bueno, buenísimos los avances, así que están bien encaminados. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bien, gracias. Anita, ¿querés pasar al 4? Bien. Acá. Sí. Bueno. Bien. A ver.
A ver, digamos, o sea, digamos, bueno, el grupo vino avanzando, digamos, o sea, pero impresionante, digamos, o sea, los avances que tuvieron en las 3, digamos, o sea, entregas. Y yo les recomiendo, digamos, o sea, al resto de, digamos, recuperar el trabajo que hicieron las compañeras acá, es de un altísimo grado de sistematización, digamos, o sea, y está muy bien trabajado. Yo quiero detenerme en algunas cuestiones para recuperar, aprovechando, digamos, o sea, esta instancia colectiva. Y bueno, digamos, o sea, no son, creo que no me acuerdo si había alguna o algo así, alguna recomendación o pregunta, pero en realidad básicamente, digamos, o sea, es recuperar muchas de las cosas que están poniendo ahí para compartir. Digamos, primero arranquemos, digamos, o sea, con la propuesta, digamos, o sea, sintética, que es, digamos, es muy interesante cómo están proponiendo objetivar las prácticas que se dan en un marco institucional, en este caso un programa. Esto es lo que yo les decía. Miren, digamos, qué productivo se vuelve cuando yo puedo circunscribir esto a un referente empírico. Acá tengo un programa que funciona y genera cosas y se supone que debe hacer un montón de cosas, ¿no? Ese programa en términos de la formación de estos agentes, ¿no? Entonces, mi propuesta va a ser objetivar eso, y ahí fíjense cómo movilizan, digamos, el sentido de extrañamiento que veníamos trabajando en términos de, más allá de la definición normativa o programática del programa, ¿no? El programa debería formar agentes con tales capacidades, etc. La pregunta en términos de extrañamiento es, bueno, pero, digamos, ¿qué cosas suceden allí? Digamos, ¿de qué forma se despliega lo que sucede ahí? Entonces, la cuestión es no dar por supuesto, digamos, que el programa va a formar tal tipo de agente, porque está definido, porque tiene una, digamos, una propuesta, porque, digamos, tiene un contexto, digamos, o sea, institucional en el cual se marca y justamente una trayectoria, sino que es interrogarlo, digamos, como si no supiera, digamos, o sea, qué es lo que va a pasar ahí. Digamos, abrir el espacio. Entonces, eso se relaciona, digamos, o sea, fuertemente con cómo van definiendo el recorte, y acá, digamos, sí hay una parte del texto que me interesaría que vean. Bueno, acá, ¿no? El recorte, Está más abajo, Ani. No, perdón, Acá, perdón. Subir un poco. Disculpa. Subiros. Un poco más. Entonces. Tranquilízate. Acá. Hemos decidido poner el foco en sus trabajadores. O sea, lo que están diciendo es, en realidad este programa se podría objetivar de múltiples perspectivas. O sea, hay múltiples formas de objetivar lo que sucede en el programa. Y lo que vamos a hacer es objetivar una perspectiva en particular, que es la de los trabajadores del programa. O sea, los docentes y otros, digamos, o sea, que después los definen, distintos perfiles. Entonces, eso, digamos, o sea, es lo que yo les digo cuando en el texto, digamos, o sea, están involucradas, digamos, o sea, en el texto, están marcando el texto todo el tiempo, moviendo, digamos, diciendo, bueno, esto puede ser así y nosotros vamos a hacer esto, digamos, en particular. Y en ese sentido van justificando la propuesta. Y eso, digamos, o sea, es una forma muy productiva de ir avanzando en el proceso, digamos, o sea, de construcción de tema o del pasaje de tema a problema. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, están especificando qué tipo, digamos, o sea, de relación entre el qué y el quiénes quieren desarrollar. Entonces, ahí aparece una de las preguntas, digamos, o sea, que es importante, que tenía, era la pregunta que tenía, digamos, o sea, en relación a esto, que es, acá señalan en el texto, entonces, ¿dónde estaba recién? Hemos decidido poner el foco en sus trabajadores, buscando priorizar y recuperar sus voces protagónicas para pensar sus prácticas, el espacio pedagógico que construyen cotidianamente, como también las relaciones que se despliegan dentro de esta política socioeducativa en diálogo con sus problemáticas actuales. Fíjense, digamos, que acá tenemos esta relación entre el qué y el quiénes, está muy especificada. ¿Qué es lo que van a ver y en quiénes? Ahora, lo que faltaría, digamos, o sea, para completar esto es por qué están seleccionando eso. ¿Por qué están seleccionando ese digamos, espacio, ese lugar, digamos, o sea, de enunciación de esos quiénes
en función de pensar el programa. Es porque piensan, digamos, o sea, que es una perspectiva que ha sido poco recuperada, porque es una perspectiva que es marginal, porque es una perspectiva que en relación a otras perspectivas, digamos, o sea, no tiene espacio. ¿Se entiende? Digamos, lo que falta, digamos, es esa vueltita, digamos, o sea, de tuerca mínima más, que lo que hace es justificar por qué pensar esa perspectiva. La descripción, digamos, y la caracterización está perfecta. Está perfecto el qué, y pensarlo desde esos qué, de esos quiénes, perdón. Está perfecta la caracterización del qué. Ahora lo que falta es justificar por qué esa y no otra. Está bueno eso que decís, porque nosotras lo que nos pasó ayer o antes de ayer que nos juntamos a escribirlo, lo cual fue bastante más complejo que hacer frases, porque todo el tiempo nos íbamos y ampliábamos y bueno, perdíamos ahí capaz el foco y había que volver. Sí, lo que nos pasaba era sobre la letra escrita ya sobre el programa o la página, que había muy poco escrito desde las experiencias propias de los trabajadores, pero eso es algo medio que descubrimos en la búsqueda o en la revisión de las fuentes. En realidad era como una intuición previa donde queríamos poner el ojo, pero cuando fuimos a las fuentes nos dimos cuenta de que estaba re poco explorado eso. Y ahora capaz podemos sentir con un poquito más de autoridad que podemos encuadrar esta intuición, digamos, en esto, ¿no? En que es capaz es una perspectiva marginal o poco explorada, por lo menos en fuentes oficiales. De hecho, la última investigación que vimos era del 2005, re vieja. Había como otros criterios, de hecho, para definir las zonas de trabajo. Está bueno. Bien, eso, digamos, es muy importante, porque en realidad ese ejercicio, digamos, que acabas de reconstruir, Gisela, es el núcleo de la problematización, ¿no? Es, digamos, o sea, cómo yo puedo generar una mirada, digamos, nueva o una mirada renovada sobre cosas que ya se trabajaron, porque es justamente lo que va a vinculizar mi aporte. Digamos, lo que voy a decir es, ¿por qué voy a hacer una investigación cualitativa sobre este programa desde esta perspectiva? Bueno, justamente porque considerando, digamos, o sea, ese conjunto, digamos, o sea, de producciones y del conocimiento, digamos, o sea, que está aportado por la teoría acumulada, es una perspectiva que falta, es una perspectiva que no está, digamos, o sea, tramitada. ¿Y por qué hacerla de una perspectiva cualitativa? Digamos, porque justamente como trabajábamos en esta línea, ¿se acuerdan con Rockwell de documentar lo no documentado? Bueno, justamente para poder entender, digamos, las complejidades que tiene la práctica en estos programas, y bueno, nos está quedando, digamos, o sea, vacío este espacio, ¿no? Y nuestro aporte va a ser completarlo, va a ser preguntarle a ese conjunto de diferentes trabajadores que están trabajando en este programa, bueno, ¿cuál es su perspectiva sobre el programa? Más allá, de nuevo, de la mirada normativa, del deber ser, del deber formar, del deber, digamos, o sea, ¿no? Digamos que eso es lo que voy a encontrar mucho en los documentos, en las evaluaciones, ¿se alcanzaron los objetivos para los que se había propuesto o no? Digamos, ¿se tuvo que modificar esto o no? Digamos, o sea, y eso, digamos, es justamente, digamos, o sea, el trabajo que vamos a ver, digamos, hoy más tarde, que es construir ese pasaje del tema al problema. Y en ese sentido, esto que dijiste vos, bueno, esto lo encontramos a medida que fuimos relevando. Y esto es lo mismo que va a suceder con, digamos, directamente las fuentes que trabajemos en el estado del arte. Digamos, de la misma forma vamos a operar. Así que perfecto eso, muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos eso, tenemos el recorte, tenemos bien. La misma, digamos, o sea, en el mismo sentido, ese parrafito que también seguramente leyeron por ahí o vieron, que hacía, digamos, referencia a la pandemia, que, digamos, que es justamente dar cuenta, digamos, o sea, y expresar explícitamente, digamos, en qué cosas se apoya la relevancia social que tiene el tema que están proponiendo. ¿Por qué es relevante socialmente, digamos, hacer una investigación cualitativa sobre esto? Digamos, a quiénes, digamos, o sea, y por qué, digamos, debería ser importante. Entonces acá están poniendo, digamos, o sea, están enmarcando eso en toda la cuestión de los desafíos vinculados a la pandemia, que es algo que cruza muchos equipos, digamos, o sea, de la propuesta de trabajo de muchos equipos. Entonces está bueno, digamos, o sea, incorporarla justamente como parte de la contextualización. Y ahí, al mismo tiempo, permite justamente destacar esto, digamos, que es propio de la contextualización, que es la relevancia social del tema en articulación con el propósito de la investigación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Bueno, ¿qué es lo que se está jugando en esta investigación para ustedes como sujetos, digamos, o sea, que están vinculados a los espacios educativos, que tienen, digamos, o sea, ideas, proyecciones, etcétera, acerca de qué es lo que debería suceder con ellos y cómo se deberían transformar y en qué sentido se deberían transformar? Así que, digamos, o sea, eso también lo remarco porque está bien resuelto. Bien resuelto. Bueno, acá hay una cosa que me interesa
digamos, especialmente para compartir, que es algo que ustedes propusieron, digamos, o sea, por su cuenta, que me parece que es muy, muy interesante, que es que organizaron, digamos, al interior del texto, lo único que se les pedía, digamos, en la consigna es que elaboraran un texto. Y ustedes lo organizaron, si querés ahí recorrer, Ani, los subtítulos. Lo que organizaron ese texto es con estos subtítulos, que lo que hicieron fue organizar y jerarquizar, digamos, el escrito. Entonces, esto es algo, digamos, o sea, de nuevo, para que se recupere, digamos, o sea, por otros equipos, para que piensen, digamos, en qué manera utilizar, digamos, o sea, los subtítulos tienen una función, digamos, o sea, en términos de organizar el argumento. Entonces, quizás, digamos, y sin darles una, digamos, o sea, una receta, ¿no? Digamos, esto debería ser la introducción, 2 el desarrollo, 3 el, digamos. No, ahora esto tiene que ver con la lógica interna de la argumentación. Fíjate, digamos, para arriba, Ani, por favor. Al principio de todo, vamos recorriendo los subtítulos tal como vienen. O sea, los subtítulos, ¿te referís a lo que ellas definen? Acá en cuadro de investigación. Exacto, cuadro de investigación sobre el programa. Entonces ahí lo que están haciendo es esto que les decía, como están trabajando con un referente empírico muy definido, que es un programa, ¿no? Y eso tiene la ventaja en términos metodológicos, que es que en realidad, digamos, o sea, es en sí mismo un recorte, ¿no? Es un recorte del universo. Ustedes están trabajando con cuestiones que tenían que ver con la... Ahí yo se los pongo, digamos, lo vinculo con otro de los comentarios que les había hecho, que era, ustedes estaban, digamos, o sea, están trabajando con algo que podría haber sido abordado desde esperen que me acuerdo de la categoría, digamos, o sea, particular, eso, la repiciencia, sí, repitencia en su momento, en los inicios del programa. Sí, distorsión, claro, exacto. repitencia, Entonces, fracaso escolar. Fracaso escolar. Entonces ustedes podrían haber dicho, bueno, nos interesa analizar el fenómeno del fracaso escolar en las escuelas de tal tipo y no sé qué, esto del otro. Que ahí iríamos a una formulación otra vez, digamos, o sea, una formulación que es todavía muy abstracta, digamos, o sea, muy abstracta, es poco definida, digamos, en términos empíricos. Y fíjense, digo esto para marcar el contraste, cómo yo puedo trabajar sobre lo mismo, digamos, puedo trabajar sobre cuestiones que están vinculadas a eso, pero recortando en el programa y en las prácticas de un programa en particular. Entonces, en realidad, digamos, o sea, ustedes al trabajar, al querer trabajar sobre estos problemas, están diciendo, bueno, miren cómo para trabajar sobre estos problemas yo tengo que mirar lo que sucede acá, que es un espacio, si querés, entre comillas, más cerrado de interacciones sociales, donde se generan, digamos, o sea, prácticas y sentidos en torno a esos problemas. Cómo abordarlos, cómo definirlos, cómo generar, digamos, estrategias. Y los sujetos que están ahí, digamos, o sea, están todo el tiempo produciendo prácticas y sentidos sobre esos temas. Pero vos no estás abordando esos temas en sí, sino que lo que estás haciendo es haciendo el recorte en función del programa. Lo cual, de nuevo, es recontraproductivo porque te ayuda en la investigación. Y de lo que se trata de esto es de afinar la investigación para que después la investigación no sea una investigación que no tenemos que remar en dulce de leche, sino que lo que hicimos fue, la laburamos tanto, digamos, o sea, la diseñamos de tal forma que por lo menos los inicios de la investigación son inicios, digamos, o sea, que van a tener un devenir más fluido. Así que, digamos, eso es algo, digamos, súper importante para ver justamente por qué, digamos, o sea, por qué sirve trabajar con referentes empíricos. ¿Por qué sirve trabajar con esos referentes? Y en ese sentido, tampoco están diciendo, bueno, si suscribimos a lo que sucede con los docentes de la escuela tal, sino es un programa, digamos, o sea, entonces en ese programa, digamos, el referente empírico nunca es, digamos, o sea, en sí mismo válido. Por eso le digo, capaz para otro, definir en algo que está situado en un solo lugar, como hablábamos del gimnasio en el caso del grupo 1, es algo que no te sirve, porque siempre es relativo a cómo estás formulando el problema. Entonces ahí, digamos, no me serviría describir o circunscribir a un solo, digamos, o sea, espacio relacional, sino que justamente por la dinámica de la formulación del tema problema, y cuando yo estoy pensando que están desbordando, digamos, o sea, las prácticas fuera de ese espacio donde antes estaban situadas, entonces tengo que seguir a los actores haciendo eso. En el caso de ustedes, lo que están haciendo es siguiendo a los actores haciendo cotidianamente el programa, ¿no? en la elaboración cotidiana del programa.
Bien. La contextualización, digamos, o sea, se las recomiendo, digamos, o sea, está súper buena cómo fueron trabajando. Esto de, digamos, o sea, de cómo ir describiendo los espacios, digamos, o sea, los roles, las prácticas, digamos, en función de ir describiendo el programa, eso es súper importante. Cómo eso lo van integrando con aportes documentales de distintas fuentes, entonces van trayendo documentos que permiten contextualizar y que los van vinculando con la descripción del programa. Entonces, queda, digamos, o sea, el efecto que tiene es de una contextualización muy contundente, muy rigurosa, digamos, o sea, donde fueron trabajando justamente en la información, digamos, o sea, secundaria, poniéndola en relación en la descripción de esas dinámicas, esas prácticas que se dan en el programa, que es lo que quieren objetivar. Entonces, eso, digamos, o sea, la verdad que quedó muy logrado. Bien. Esto, bueno, la idea de que las referencias están en función de la construcción de ese texto, digamos, o sea, en progreso y no al revés. O sea, no es que la referencia se está integrando a costa de la argumentación que están haciendo, sino que la vuelven, digamos, o sea, la domestican, digamos, de una forma, ¿no? La referencia en sí, digamos, puede ser ambas cosas, puede ser un problema y puede ser una virtud, digamos, o sea, y en ese caso la referencia está domesticada. Fíjense cómo está, digamos, textualizada la referencia. A ver si tenemos algún ejemplo adelante, más arriba, Ani. Antes de la asistencia. Acá había igual, pero bueno, acá... No, pero fíjate acá, mirá, digamos, o sea, las investigaciones desarrolladas por la propia Secretaría enmarcan esto, arrojan los mismos resultados que venían, digamos, describiendo. Después eso vincula a cómo, fíjense cómo digamos, el párrafo siguiente no sigue trabajando con otras referencias, sino que lo que hace es articular a cómo funciona el programa, ¿no? Entonces, bueno, a la descripción del programa. Entonces no es un apartado que es descripción de cómo funciona el programa, otro apartado que son referencias sobre el programa, sino que está puesto en diálogo, digamos, o sea, como una cosa te va, digamos, o sea, articulando con la otra. Y después, según el registro, digamos, o sea, ampliando esa descripción, digamos, de lo que aparece en la página del programa, lo que aparece en la página de la Secretaría, con los documentos que fueron encontrando. Eso, digamos, o sea, está muy logrado y lo recomiendo porque es una buena forma, digamos, o sea, de pensar. Bueno, esto, digamos, o sea, lo mismo en relación a los 3 perfiles profesionales, digamos, o sea, si ustedes están diciendo que quieren recuperar la perspectiva del quién es, después ese quién es en realidad está jerarquizado dentro del espacio, ¿no? O sea, está cualificado, digamos, o sea, los quiénes, digamos, tienen roles predefinidos en función de cómo funcionan dentro de ese programa y eso hay que reponerlo. Entonces, eso que no, digamos, o sea, que parece algo que va de suyo, es una parte importante de la descripción y de la contextualización que necesito hacer, digamos, para poder pensar cómo esto funciona en concreto. Bueno, la propuesta de abordaje es muy detallada, podemos mostrarla porque la verdad que vale la pena. Esto, acá, la propuesta metodológica, las reuniones con quiénes, digamos, para contarles sobre qué, la observación participante de las actividades pedagógicas, si los miembros aceptan nuestra presencia, digamos, tiene algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con pensar justamente que le podrían decir que no, digamos, bueno, entonces, vamos a abrir eso, digamos, como reflexión es interesante. La recopilación, bueno, y análisis del material escrito, bueno, las entrevistas abiertas. Toda la parte, digamos, o sea, de la propuesta metodológica es lo que vamos a trabajar de acá en más, así que esto, digamos, obviamente que después lo vamos a ir ajustando aún más, pero en términos de propuesta estaba bien elaborado y era bien detallada. La propuesta, bueno, de abordaje, lo mismo, se las puede ver haciendo la investigación, ¿no? En cómo fueron describiendo y cómo ustedes se pusieron, digamos, o sea, en el texto, ¿no? Diciendo, acá vamos a hacer esto, acá queremos hacer tal cosa, acá digamos, entonces esto, digamos, es una característica, no están distanciadas, digamos, o sea, del texto que está, digamos, describiendo lo que van a hacer la investigación, sino que se las puede ver en acto, ¿no? Y eso, digamos, o sea, está muy bien. Y las preguntas de conocimiento, fíjense que esto es lo último que me quiero referir, que es, las preguntas de conocimiento son muy profusas, digamos, o sea, vienen trabajando, esto lo fueron depurando, digamos, o sea, en las entregas que quedaron, digamos, o sea, súper buenas, pero además, digamos, o sea, lo organizaron en 3 ejes. Entonces, digamos, esto lo que hace es, le dota la propuesta de una gran, digamos, o sea, de una gran solidez, ¿no? En términos de pensar, bueno, miren, cuando voy a pensar en los quiénes y pienso en este programa, pienso, uno es el rol, digamos, o sea, entonces vamos a abrir preguntas acerca de ese rol, que ya
está recontra predefinido por el mismo programa. Pero entonces abrimos para ver qué es lo que piensan las personas que están, digamos, o sea, haciendo ese rol acerca de lo que sucede, y las dinámicas, digamos, etc. Fíjense el tipo de preguntas que están articulando ahí. Otra, digamos, o sea, es justamente cómo están pensando al otro, ¿no? O sea, a los sujetos, digamos, de la investigación. Entonces ahí es, digamos, tengo esos dos, digamos, actores que necesariamente van a tener que intervenir en estos procesos, y por lo tanto voy a objetivar. Y por último, digamos, una cuestión más programática en términos de esta propuesta más pedagógica acerca de cómo se digamos, plasma eso en acto, ¿no? Entonces, estas instancias de encuentro, la cuestión de la articulación, digamos, cómo se elaboran, digamos, o sea, esa relación entre esos roles que estaban predefinidos antes. Entonces, fíjense cómo quedan las preguntas de conocimiento, están muy bien organizadas y están muy bien justificadas, digamos, o sea, ¿por qué pensar en esa clave? ¿Por qué, digamos, cuando pienso en ese tema y estoy construyendo este problema, estas preguntas de conocimiento son productivas? ¿Mm? ¿Cómo organizo? Así que nada, digamos, excelente trabajo. No sé si hay comentarios, preguntas, digamos, acuérdense que acá no es solo del grupo, o sea, digamos, ahí le pueden generar preguntas, dudas, etcétera, y hay que... Yo quería hacer una pregunta. Lo que hicieron fue una categorización bien definida o sea, además del rol, pues ustedes, digo, porque yo voy a hacer, perdón, la pregunta a las compañeras del equipo va a ir desde mi punto de vista de mi trabajo, que es totalmente otro, pero lo pienso en formato de lo que decía Sebastián, de si yo puedo sacarlo alguna idea o propuesta copada de acá, incorporarla. En nuestro caso, por ejemplo, el tema es el tema de cómo se vio afectado la evaluación como proceso en la Universidad de Quilmes. La pregunta sería, por ejemplo, ustedes lo que hicieron en su trabajo fue ir desmenuzando por categorías cada una de las partes de lo que se proponía como actividad. Entonces, ustedes lo que tuvieron que ver seguramente fueron diferentes actores, o ustedes ya conocían que había dentro de esos espacios había actores muy bien definidos. Sí, Sergio, lo que nosotros hicimos fue primero de nuestras experiencias laborales elegir una que nos gustaría indagar desde esta posición del extrañamiento. En ese sentido, una de nosotras trabaja dentro del programa, pero hace muy poquito, con lo cual eso también nos ayuda a ir conociéndolo a medida que hacemos la investigación. Después, nos interesa a las tres las políticas socioeducativas, solo que estábamos como más, bueno, nada de eso, es algo que nos interesaba como colectivamente. Entonces, dentro de las políticas socioeducativas y en el marco de nuestra experiencia laboral, elegimos una de la cual participaba una compañera. Con lo cual, los tres perfiles que componen el programa en letra formal, digamos, los conocíamos de oído. Y las preguntas las hicimos un poco intuyendo que esas preguntas pueden llegar a responder a nuestra pregunta más importante, que es qué hacen los sujetos, cómo explican lo que hacen, y que efectivamente de eso podríamos verlo en observaciones participantes, en entrevistas donde ellos, no sé, a través de sus enunciaciones y de cómo explican lo que hacen, también puedan hacer como un proceso reflexivo con nosotras y poder ver qué realmente propone el programa en estas dos escuelas que son las del recorte. Pero sí, o sea, hubo algo que sí nos ayudó, que fue elegir como un universo más chico, capaz, que lo que serían, no sé, las políticas socioeducativas y el atravesamiento que ellas tienen, o las propuestas que ellas tienen para frenar la deserción. Bueno, nada, además elegimos una política educativa que trabaja con sujetos que son de nuestro interés, que tienen que ver con las niñeces del primer ciclo de primaria. Nada, fuimos como recortando ahí medio eso. Y las preguntas, los ejes de preguntas que fuimos haciendo, lo hicimos medio imaginando una futura entrevista, o sea, ¿qué le preguntaríamos? Como nos parecía que si era cual y tenía que ver cómo los sujetos piensan, hablan de sus prácticas y reflexionan sobre ellas, capaz que otro tipo de formulario más cerrado, de pregunta más directiva, iba a ser justamente que los sujetos respondan como respondería el programa formalmente. Exacto. En cambio, no sé, este tipo de preguntas capaz nos daba otra, no sé, otro vuelo, qué sé yo. Sí, preguntas más abiertas. Sí, además, le produzca repreguntas, está bien. Piensen Gracias que por la respuesta.
que las preguntas, y en particular los ejes, digamos, o sea, los ejes están pensados en términos de las relaciones, digamos, lo que están, digamos, o sea, poniendo el foco es en las relaciones de, digamos, de los sujetos dentro de ese programa, ¿no? En términos de cómo esas relaciones para consigo, para con otros, digamos, y en relación a la práctica del programa en sí mismo. Entonces, digamos, en ese sentido los tres ejes están muy buenos, son bien completos, digamos. Yo quería comentar o preguntar, porque me llamó la atención, claro, ahora justo que mencionaron el tema de varias preguntas, claro, porque me venía resonando como esto de una encuesta, ¿no? Justo o una entrevista, más que nada. Porque yo lo que tenía entendido, o lo que se me venía a la cabeza, cuando hablábamos de pregunta de conocimiento, era como máximo una o dos que podamos recabar toda la información de una investigación para volcarla en esa pregunta. Entonces, por eso mismo también me llamó la atención cómo fueron construyendo distintas preguntas que están buenísimas, pero que nada, fue o a modo de pregunta si está bien, si está mal, si es más pertinente o digamos, como para uno tener en cuenta también a la hora de ir esquematizando también, como veníamos diciendo. Fíjate, Leandro, esto, digamos, o sea, si yo, digamos, pienso como pregunta, digamos, o sea, ¿cómo conciben su rol los maestros de programa? Eso no es una pregunta que se hace en forma directa a alguien, digamos, o sea, diciéndole, ¿cómo concebís tu rol? Digamos, ¿no? Porque eso, digamos, o sea, justamente lo que va a traer, si yo la operacionalizo de esa forma, lo que voy a tener es justamente una perspectiva que es dentro, digamos, o sea, del texto, ¿no? Del rol preconcebido, del rol, digamos, claro. escrito en un sentido normativo. O lo mismo, la cuestión de qué saberes ponen en juego cotidianamente los maestros de su programa. Nadie te va a responder, mirá, los tipos de saberes que yo pongo. Por eso son preguntas de conocimiento, porque son preguntas, digamos, o sea, que en realidad yo las voy a ir respondiendo, no con instrumentos de pregunta-respuesta. Lo voy a ir haciendo la triangulación entre lo que analizo de los documentos, cómo, digamos, o sea, hago operaciones de contrastación con lo que voy recuperando en la práctica, con lo que voy leyendo, digamos, o sea, de otros investigadores, y después, digamos, o sea, las preguntas que voy a hacer son preguntas que tienen que ver, vamos a ir trabajando sobre eso, es, por ejemplo, no sé, cómo reconstruyen un día de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacen esos? Y entonces las preguntas que yo voy a operacionalizar en una encuesta, digamos, perdón, en una entrevista, no tienen, digamos, o sea, que ver con estas formulaciones, sino que son preguntas disparadas. Son cuestiones que me van a llevar a responderlas, digamos. Claro, pero estas preguntas son las que van a estar para construirlas, digamos, o sea, en mi cabeza dando vueltas en términos de cómo ir analizando la investigación, los resultados, digamos, o sea, de cada instrumento, digamos, o sea, que pongo en juego en la investigación. Entonces, en la cuestión de los roles. Si querés, digamos, o sea, de alguna forma vos podrías, en un caso, digamos, o sea, que te interesara formalizar demasiado o formalizar más, digamos, el trabajo cualitativo, que eso hay, digamos, o sea, opciones, digamos, no las podemos trabajar acá, pues nos tendríamos que dedicar un curso entero, digamos, pero hay, por ejemplo, instrumentos de software para hacer la codificación de las entrevistas en términos cualitativos. Entonces, yo lo que podría derivar de estas preguntas son los códigos, digamos, o sea, cómo codificar. Acá tengo, bueno, roles de maestro de programa, saberes puestos en juego. Entonces después ir trabajando las entrevistas o ir trabajando los registros de observación e ir codificando, digamos, o sea, esa información. Esto, digamos, o sea, nosotros tuvimos una experiencia que fue muy útil usando eso en términos de un equipo muy grande de investigación que lo que hacía era compartir todos los registros de campo. Entonces, éramos más o menos 20 investigadores, que cada investigador hacía un trabajo de campo en un espacio relacional determinado, que no era el mismo, y que entonces lo que hacíamos era poner en común todos los registros de observación que se hacían semanalmente. Entonces era una cantidad de información que nadie tiene, digamos, o sea, verdaderamente la capacidad de procesar individualmente como. Entonces lo que usamos fue usar el Atlas TIC, que es esta herramienta, digamos, de software para poder hacer la codificación. Nos pusimos de acuerdo en las categorías de codificación, que es lo único que tenés que tener, digamos, o sea, como cuestión previa. Y entonces después lo que te permitía era que cuando vos hacías, digamos, o sea, una interrogación, digamos, en términos de algunas categorías o del cruce de alguna de las categorías con las que habías codificado, te aparecía, digamos, o sea, el registro vivo, digamos,
de un montón de experiencias que eran muy productivas para pensar, bueno, ¿qué pasa con espacios que eran, no sé, estamos trabajando sobre prácticas organizativas post-2001? Entonces había unos que trabajaban con todo el sector de la alimentación y la agricultura familiar, otros trabajaban con los residuos, otros trabajaban con el agua, otros trabajaban con la generación, digamos, o sea, de espacios con la salud, y etcétera. Y podías ir trabajando sobre los mismos tópicos que eran transversales en función de todos esos espacios diferentes. Pero entonces, esto de nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo pensaría, digamos, o sea, cuál es la utilidad que tienen las preguntas de conocimiento? Es que esto, digamos, o sea, nos dan las grandes orientaciones acerca de qué cosas son las que queremos ver. Pero después lo que vamos a hacer en términos de la entrevista en sí misma, digamos, o sea, son otro tipo de preguntas. Y otra cosa importante, que de nuevo nos adelantamos, pero no importa, es que en realidad todo el primer trabajo de campo, para lo único que nos va a servir es para aprender a preguntar cosas. O sea, digamos, es casi imposible si no tengo conocimiento previo, digamos, o sea, si no tengo un conocimiento más o menos pormenorizado, bueno, no es la situación de las chicas que ya tienen algún acercamiento, alguno, digamos, o sea, y pueden usar la intuición para poder delinear algunas cosas, pero en general, digamos, o sea, toda la primera parte del trabajo de campo es para que para que me permita pensar en qué preguntas voy a hacer después en una entrevista, por ejemplo. Claro. Quizás mi pregunta o mi duda básicamente no es tanto en relación con una encuesta o una entrevista, sino más bien en términos operativos de una investigación cualitativa. ¿Es posible hacer una investigación en la cual yo vaya a responder todas estas preguntas? O sea, en términos operativos de trabajo, de recabar información y demás, porque yo en mi cabeza pensaba que un trabajo así implicaría reiteradas o varias series de trabajos de investigación al respecto. No, digamos, o sea, esto hasta ahora, digamos, pensá, las relaciones son todas cosas que yo, de nuevo, digamos, es como que voy poniendo, digamos, o sea, digamos, en el espacio de interés, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son cosas que después yo voy a ver desde en la forma que leo los documentos hasta, digamos, en el desarrollo del trabajo de campo de investigación. Estas cuestiones de, bueno, qué saberes, qué relaciones se dan, cuáles son los roles y cómo lo están definiendo, cómo están definiendo a los sujetos, digamos, o sea, son todas cuestiones que van a aparecer en esa investigación. Cuando nosotros hicimos, digamos, o sea, la propuesta de los otros ejercicios, decíamos, bueno, aunque sea, digamos, es una, porque hay veces, digamos, en realidad que yo podría circunscribir esto a una sola pregunta de investigación. Acá, digamos, avanzaron y quisieron jerarquizar esto y pusieron los ejes, y yo lo marco, digamos, o sea, porque realmente, digamos, o sea, es algo que le da coherencia, digamos, o sea, al planteo y le da, digamos, o sea, profundidad al planteo. Pero en realidad, con una pregunta de conocimiento que organice, digamos, o sea, la investigación, que apunte al extrañamiento, digamos, a cómo yo, digamos, movilizo el extrañamiento respecto a una determinada temática, una determinada realidad, digamos, es más que suficiente. Porque después voy a ir haciendo este trabajo de operacionalización de las preguntas más específicas que me van a permitir avanzar en el día a día de la investigación. Pero en realidad, digamos, o sea, en términos con una sola pregunta alcanza, no es que esto es un estándar. Y de nuevo, cada una de las investigaciones es un experimento en sí, digamos. Entonces, cuando yo recomiendo, digamos, o sea, leer, es porque lo que está bien resuelto es la textualización, lo que está bien resuelto es cómo fueron argumentando, cómo movilizaron, digamos, o sea, los recursos en la argumentación. Entonces, eso sí es algo que les recomiendo, digamos, que lo lean, que lo piensen, digamos, o sea, en función de los escritos que están elaborando, así como voy a recomendar otros. En el grupo 2 se hizo un avance del carajo con la contextualización que lo voy a recomendar también para que lo miren. Digo, pero en ese sentido, no para copiar, digamos, el modelo, la plantilla, ¿no? O sea, tipo, bueno, esto, si no tiene esto, entonces está mal, digamos. Si no tiene esto, la investigación no podría prosperar. No, nada que ver. Digamos, hay veces que con una buena pregunta de investigación, una buena pregunta de conocimiento, alcanza, digamos, una formulación básica de esa pregunta. Digamos, que generalmente son preguntas que operan sobre la relación entre cosas. Entonces, si yo definí bien qué cosas son las que estoy relacionando, digamos, es una pregunta de investigación más que suficiente. Pero buenísima la observación, porque está bueno, digamos, o sea, que estas cosas no queden, digamos, en el aire y que den lugar después a interpretaciones, digamos, acerca de que, bueno, esto entonces es lo que hay que hacer. ¿no? No, perfecto. Gracias, Seba. No, buenísimo. Bueno, ¿pasamos a otro grupo? Sí, vale. Teníamos, a ver... 5, 6. 5, 6. ¿Querés 6? 6, no sé si están todos, creo que era el que una de las compañeras iba a integrar más tarde.
Estamos. ¿Están? Vamos. Estamos. 5 están. Sí. Bueno. Sí. Vamos. Ahí voy, denme un segundo porque estoy viendo grupo 1. Voy a cerrar los que ya no van para no marearme. ¿Espera el grupo 5? Sí. Grupo 5, ok, acá. Ahí va. ¿Ven? Avísenme cualquier cosa. Seba, yo te quería avisar que nosotros del grupo 6 nos avisó la compañera que no iba a llegar, porque estaba medio complicada para llegar a la clase. No sé si es problema dejarnos para la próxima semana o de última hacemos la devolución y igual queda grabado, pero... Sí. Ahora veamos entonces, digamos, avanzamos con los que ya tenemos y vamos últimos, y en función de eso, pues tenemos que trabajar todavía sobre la cuestión del problema, entonces... Buenísimo. Vemos si no queda, digamos, o sea, y si los mando y cualquier cosa me avisan. Ahí estamos. Bueno, acá, digamos, o sea, también el grupo viene avanzando muy bien, digamos, muy bien. Y también tenía cosas, digamos, o sea, más bien para recuperar y algún comentario, digamos, o sea, en términos de cómo organizar el texto, pero, digamos, o sea, el trabajo está muy lindo, digamos, o sea, están avanzando muy bien. Acá, digamos, o sea, solamente por si después van o lo comparten con el resto de los compañeros, digamos, o sea, me parece que está bien logrado cómo fueron trabajando la contextualización en este sentido, digamos, o sea, de un pasaje de lo general a lo particular que, digamos, o sea, lo que arranca es por objetivar el acto escolar. Están pensando, digamos, o sea, en esta formulación que ven ahí, memorias y rituales en el cotidiano escolar, la conmemoración de la Guerra de Malvinas desde los actos escolares. Entonces, al principio, digamos, o sea, abren esta idea de los actos escolares y qué suponen, ¿no?, los actos escolares en sí. Pero después lo van situando en el marco particular de los actos de evocación y de producción de representaciones sobre un hecho particular, digamos, de la historia reciente, que es Malvinas, y el contexto de transición entre, digamos, el fin de la dictadura cívico-militar y el retorno de la democracia. Entonces, ambas cosas, digamos, ambas cuestiones, la del acto escolar y la del contexto específico de la historia reciente, la van a cruzar justamente al construir la objetivación de los actos escolares que se hacen en conmemoración del 2 de abril. Entonces, la cuestión, digamos, o sea, que acá les quiero marcar es que esta entrada que vienen haciendo, que funciona muy bien, tiene un espacio, digamos, o sea, en el que se diluye justamente lo que es el hito más importante. No, eso viene después. Acá. Ahí. Dice, bueno, a priori podemos argumentar que este rasgo, no, vienen diciendo, como docentes participamos, eso se están poniendo, digamos, o sea, en ese lugar, ¿no?, que pudieron participar en estas prácticas ritualizadas y naturalizadas, es por ello que podemos dar cuenta de algunas particularidades que se generan en torno a la conmemoración. Y ahí viene algo. A priori podemos argumentar que este rasgo se sostiene en la sensibilidad que despierta este suceso histórico, sobre todo por quienes fueron sus protagonistas directos y porque quienes sobrevivieron acuden a las escuelas para dar sus testimonios. Entonces, fíjense, esto que es el aspecto más importante, digamos, de la formulación que están proponiendo, no solamente queda perdido al final de un párrafo que, digamos, o sea, en el que venían argumentando sobre otra cosa, sino que además pierden, digamos, o sea, la posibilidad de construirlo, digamos, o sea, como un hito en términos de contextualización. Yo puedo decir, a mí me interesa ver la cuestión de los actos y pensarlos como ritual, y pensar los actos de evocación y memoria de nuestro pasado reciente, etc. Y me parece importante trabajarlos en relación al Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, del 2 de abril, porque justamente empieza a suceder que los propios veteranos empiezan a concurrir a los actos, digamos, a formar parte de esa ritualización. Entonces, ahí la contextualización es la oportunidad perdida, digamos, de contextualizar, es, bueno, ¿desde cuándo sucede eso? Esto que hablábamos en lo de los compañeros, que es la descripción de las prácticas, la descripción que me permite trabajar con ese referente empírico. Entonces, ustedes tienen un referente empírico, no lo tienen que buscar.
Entonces, no desaprovechen la oportunidad de trabajarlo en ese sentido. Entonces, ustedes van a ver que más adelante, ahí aparece al final, fíjense, dice, bueno, contamos con algunos materiales, ustedes hacen una descripción de los materiales con los que cuentan, ¿no? Y en realidad esa descripción no vale en sí misma, sino que lo que te permite ese material ahora es usarlo 2 veces. Digamos, una por lo que va a decir el material en sí mismo, que eso lo vamos a trabajar más adelante, pero otra es por lo que ese material, digamos, habla acerca de cómo fue producido y en qué contexto se produjo. Entonces, ese video en particular, que es del Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes, lo hicieron, digamos, o sea, a raíz de la participación que tenían en los actos escolares y lo elaboraron justamente para que funcione en ese sentido. Entonces, ahí me permite retomar referencias temporales, referencias, digamos, o sea, de los espacios relacionales que se van configurando en torno a esto, y decir, bueno, a nosotros nos interesa esto porque desde tal fecha, del año tanto, qué sé yo, pero ustedes, digamos, o sea, van a saber de eso más que yo, se dio un cambio, digamos, o sea, que es que los veteranos empezaron a participar de estos actos y eso generó cambios que a nosotros nos interesa indagar. Eso generó, digamos, transformaciones. Ahí, digamos, ¿esto queda claro, esta idea, digamos, o sea, en principio? Sí, lo que pasa es que, un poco para contar cómo fue el proceso del recorte, ¿no? Nosotros arrancamos con la cuestión de los actos escolares, después encontramos mucho material que hacía referencia a eso que a nosotros nos resultaba digno, por decirlo de alguna manera, de ser investigado. Entonces dijimos, bueno, pero vamos a hacer nuestro recorte, no solo en el sitio en el que trabajamos, sino también con una cuestión que para nosotros es muy sensible. Hemos dicho en alguna parte también del trabajo que alguna ha podido vivir esa época, que tenemos una compañera que es hija de veterano, que las 4 hemos tenido contacto con el centro de veteranos de Quilmes. Entonces, es parte de la investigación averiguar eso, ¿no? Desde cuándo ellos empiezan a formar parte de esta dinámica de los actos escolares en Quilmes, por lo menos, ¿no? Digamos, ese dato todavía no lo tenemos. Era algo que creo que se ha puesto hacia el final de esta contextualización, el indagar también este aspecto. Porque la data que tenemos en relación a la participación, por lo menos la que yo recuerdo de haber estado participando de actos en los que estos muchachos estuvieron muy presentes, es que ellos hacen un reconocimiento en determinado momento de que se les dio bolilla, ¿no? Como colectivo de veteranos. Eso no, ya sabemos que eso no fue así desde el inicio. Digamos, cuando ellos regresan, sabemos lo que sucedió, el tiempo que tuvieron que esperar para ser reconocidos, el proceso que han hecho. Bueno, estas son todas cosas que hemos entendido a partir de la escucha de lo que ellos mismos iban contando. Ahora, precisamente cuando es que ellos se incorporan como colectivo del Centro de Veteranos de Quilmes en los actos escolares, ese dato no lo tenemos. Lo tenemos que ir a averiguar justamente en el diálogo. Está bien, María Claudia, pero eso está perfecto, digamos, o sea, y eso va a ser así, digamos, de eso, por eso yo les digo, este es un proceso en el cual vos vas... Digamos, lo podemos buscar. No, pero pará, lo que pasa es que, digamos, o sea, como dato en sí, digamos, obviamente que es re importante, pero para lo que te estoy diciendo, que es cómo construir la argumentación, digamos, no es lo más relevante en este momento. Porque yo puedo marcar que hubo, digamos, o sea, efectivamente un momento en el que las cosas cambiaron. Digamos, o sea, hubo un momento en el que antes no se lo reconocía, o, digamos, o sea, o no eran parte, digamos, o sea, de la ritualización que supone un acto escolar, y en un momento sí. Y yo puedo trabajar eso con ese nivel de especificidad todavía, porque lo que estoy armando justamente es ese espacio problemático, que todavía no tengo el dato, o tengo algo que me aproxima. Acá, digamos, el video dice que fue filmado en 2014, entonces, alrededor de, digamos, o sea, esa fecha, es algo posible que yo después voy a afinar y voy a mejorar, digamos, o sea, pero la cuestión es, a lo que voy es, volví, digamos, o sea, Ani, perdón, al parrafito ese que habíamos marcado, es dónde está colocado, ¿entendés? Está colocado al final de esto y después aparece en términos de la descripción de los materiales en sí, pero no está movilizado para construir. Fíjense que acá, yo lo que les propongo, digamos, o sea, en la devolución, es que cambien el registro. Acá hicieron un registro analítico. Ustedes están argumentando, digamos, o sea, ahí, como si fuera una hipótesis, que este rasgo tiene que ver con que empezaron a participar. En vez de ponerlo, digamos, en clave analítico, pónganlo en clave descriptiva. Digamos,
hay cambios. ¿Qué son esos cambios? Bueno, que estos sujetos empiezan a participar en algo que antes no participaban. Entonces, eso mismo, digamos, o sea, y ahí traer las referencias que están al final. Bueno, como por ejemplo, encontramos que el Centro Veterano de Quilmes participó o elaboró este video en función de la participación creciente que tenían. Entonces, me argumentar, digamos, o sea, sobre ese hito de una forma distinta. Esto es trabajar, como venimos diciendo con los grupos anteriores, sobre el referente empírico de la investigación. Entonces, y es más, ahora que estoy hablando, digamos, o sea, que vos dijiste la palabra reconocimiento, parte de la contextualización, así como está uno de los ejes de esa contextualización, es lo que sucede en el acto escolar, ¿no? Ustedes contextualizan lo que sucede en el acto escolar. Parte de esa contextualización es también reconstruir lo que sucedió en términos de la política de reconocimiento de los veteranos. Que eso también... Sí. Le quería compartir que ahí estaba prestando atención bien a lo del video. Yo participé en ese video. O sea, lo grabaron en la escuela, donde estábamos en la escuela de 38, que yo trabajo a la mañana. Es más, yo soy una de las maestras que está ahí, que supuestamente no anda el audio, mi actuación. No me digas. No, yo soy la maestra que no anda el audio. No puedo creer. Me dijeron en ese mismo momento, no me avisaron, en ese mismo día me dijeron, estamos una señorita, no me dejaron nada. Así como salió, le digo, ¿qué? Le digo, en el momento, lo grabaron en la escuela. Así que lo grabaron en mi escuela, y bueno, yo soy una de las maestras que aparece ahí en ese acto, que no anda el audio, que hace así. Sí, aparte es un rol fundamental porque es típico de los actos escolares, que bueno, a todas nos ocurrió también tener que manejar el audio, y en el momento que tiene que salir el himno no sale la música. Por eso fue muy natural. Así que esa parte estaba muy, muy lograda como para mostrar cuál es la realidad. La sumamos a la investigación. La sumamos a la investigación entonces a la compañera. Sí, es en la escuela donde yo trabajo a la mañana, soy titular ahí, y ellos vinieron y lo grabaron ahí con los alumnos de la escuela. Sí. Así que... Después conseguimos otros videos, ahí tienen como 5 o 6, los que ellos... Claro, no, el que participamos nosotros en la escuela ese es el del acto que hacen que el himno, que los chicos aparte también nos sorprendieron cómo actuaron, porque hacían como que no escuchaban el himno, que hablaban, pero claro, bueno, eso hicieron ahí. Sí, la idea del video es que ellos se sienten, digamos, mal frente a la situación de que los chicos no canten con sentimiento el himno, o que charlen en estos momentos. A partir de eso también surgió para nuestro trabajo toda una cuestión relacionada con la crítica a la dictadura, y después también autodefinirse como soldados, digamos, hay mucho para hablar sobre el tema, pero concretamente en este video ellos cuentan una anécdota de cómo rescataron cuando fueron capturados por los ingleses, esconden una bandera argentina y la salvan de ser llevada como trofeo de guerra. Y cuando en este acto escolar le cuentan eso a los chicos, uno de los nenes termina diciendo, bueno, podemos cantar de nuevo el himno porque ya significó otra cosa para este pibe cantarlo, ¿no? Pero, digamos, o sea, tienen una preocupación real con respecto a lo que pasa en los actos escolares. Eso es lo que nos conectó también con este... Claro, y a nosotros antes trabajaba un auxiliar que también era veterano de guerra, entonces ellos siempre iban frecuentes a dar charlas a la escuela, y lo que ellos nos dijeron a nosotros es que habían elegido la escuela porque justamente les gustaba cómo los chicos entonaban el himno, lo que les transmitía esa emoción, ese sentimiento de respeto, y aparte que siempre estaban en la escuela porque los convocábamos para charlas abiertas, entrevistas. Entonces, bueno, ellos cuando decidieron armar este proyecto audiovisual, fue el fundamento que nos dijeron por qué habían elegido nuestra escuela, supuestamente. Bueno, perdón, digamos, o sea, todo esto es buenísimo porque justamente lo que repone es qué cosas van a tener que hacer después en la investigación, toda esta historia hay que reponerla, ¿no? Digamos, todo esto. Pero lo que quiero que quede claro, digamos, o sea, especialmente, digamos, es cómo trabajar este documento, digamos, que no es importante, o sea, no es solo importante en sí mismo, por lo que contiene, por la descripción de lo que es, lo que significa, digamos, etcétera, sino cómo lo uso para movilizar
la argumentación en relación a la contextualización. ¿Qué es lo que pasó que antes no existían estos documentos y ahora sí? ¿Qué es lo que pasó, digamos, que de pronto hay un centro de veteranos que decide hacer un video para los encuentros escolares? ¿Tá? Entonces, lo que le decía es, el otro eje de la contextualización es qué sucede con las políticas de reconocimiento a los veteranos, que eso puede ir en paralelo. Pueden decir, miren, digamos, en Argentina, después de la guerra, las cosas pasaron tal cosa, hubo leyes, hubo cosas, hubo idas y vueltas, se reconocieron, no se reconocieron, y después vincularlo justamente con estos espacios que son, digamos, o sea, profe. Espacios de reconocimiento en sí mismos, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes. Perdón, tengo la cámara apagada, dice que no, estoy con COVID y la verdad que estoy acostada. Hay algo que nos pasa con el trabajo que es como que nos abre muchas aristas. Tenemos miedo a veces de abrir demasiado porque es como que se puede trabajar desde muchos lados. También esto de delito lo habíamos conversado hasta hoy a la mañana y Clau o las chicas que están ahí ayúdenme porque creo que también estaba esta cuestión también como de una contradicción que sucede, ¿no? Entre el conflicto que se genera para ellos y lo que representa la guerra, sobre todo los militares, y lo que ellos quieren brindar cada vez que van a un acto escolar. Es como que hay una complejidad que está buenísima la temática, pero nos pasa eso pero también, perdón, ¿no? Como que se abre mucho. Perdón, Samantha. Y lo que concretamente con respecto a eso es que lo que nosotros notamos, lo que hemos notado en todos estos años, es que obviamente hablar de la guerra también es hablar del rechazo a la dictadura, y la guerra fue una de las tantas locuras de la dictadura, ¿no? Pero cuando ellos se presentan en un acto escolar, se definen de la dictadura y de la clase militar de aquella época, ¿no? Y cuando ellos van a una escuela se definen como soldados, van con la vestimenta de soldados, y hay ahí también una cuestión como, nos ponemos en el lugar de los chicos y de las chicas, ¿no? De qué pasará, cómo podrán digerir todo esto, ¿no? Sí. Porque es como raro. Todas esas cosas son fantásticas, digamos, o sea, y de hecho, en una investigación cualitativa lo que genera es que abre, digamos, o sea, entonces, que abra cuestiones nuevas no es un problema y es algo. Recuerden, digamos, una cosa, ustedes en esta investigación ahora, digamos, o sea, en la formulación, no tienen que concluir nada. Digamos, lo que vamos a hacer en este ejercicio es armar el dispositivo de abordaje. Y después, una vez que lo aborden, digamos, o sea, todo esto va a ser parte de las discusiones, si la implementan, digamos, como investigación como tal, que van a tener, digamos, o sea, dentro del equipo. Es decir, mira lo que salió acá, mira lo que salió en esta entrevista, acá aparece este eje lo podemos trabajar, este eje después va a ser un apartado, va a ser un capítulo, va a ser algo, encuentro esta tensión. Digamos, o sea, todas estas cosas que están formulando son riquísimas, están buenísimas. Pero lo que les estoy diciendo ahora, digamos, es algo que no es que abra, digamos, o sea, que le abra nuevos temas. Es como, digamos, o sea, yo lo que voy haciendo es vinculando. A ver si entiendo. Vos lo que nos querés decir es que le demos para que cierro esto, sí. Digamos, que es justamente, digamos, o sea, cómo pongo en contexto el tema. Esto es contextualizar, historizar. Este tema, digamos, o sea, no aparece, digamos, en forma, digamos, se define, digamos, en forma aislada, digamos, o sea, del resto de relaciones con procesos sociales que están ocurriendo. Entonces, por eso yo les digo, hay algo, digamos, o sea, de la misma forma que podemos pensar en políticas de reconocimiento con otros sectores, políticas de reconocimiento en realidad en relación a la diversidad sexual, políticas de reconocimiento en realidad a ocupaciones de trabajo precario, etc. Hay una política de reconocimiento que se discutió en función justamente de lo que fue el legado de Malvinas digamos, encarnado en los veteranos. De hecho, digamos, o sea, hay todo un. Y yo eso lo puedo reconstruir en un par de párrafos y tener, digamos, o sea, un par de referencias que hagan referencia a esos procesos. Es decir, mira, digamos, las asociaciones empezaron a activar por una política de reconocimiento, etcétera, en tal momento, y me pone en contexto el tema de la investigación. Entonces, eso no es abrir temas, sino que eso es justamente construir, digamos, una base sólida en términos de cómo estoy argumentando el pasaje del tema al problema. Todo esto que están hablando, digamos, o sea, ahora, que son las tensiones que ustedes empezaron a delinear, son cuestiones que son súper importantes para ir pensando, digamos, después en la problematización y en el ejercicio de la investigación. La formulación que ustedes hacen de lo que es el tema, digamos, acá, digamos, lo que sería el qué, es más allá de lo evidente que puede resultar el análisis de las particularidades de los actos escolares en los que participan veteranos, la dinámica, la escenificación, los turnos de palabra,
y de la ruptura de algunos rituales o sus modificaciones, nos resulta importante profundizar en los cambios y pertenencias que se generan en las representaciones sociales acerca de Malvinas cuando intervienen veteranos en los actos. O sea, acá está el hito, digamos, o sea, esto es lo que está marcando la diferencia, es cuando participan generan cosas. Entonces lo que quieren ver es qué cosas generan. Digamos, y ahí el qué, la formulación, digamos, en términos del avance de un problema está muy bien, está perfecta. Entonces no tengan miedo, digamos, o sea, de que van a abrir cosas, sí, más bien van a abrir, y esto que están formulando acá en una oración, ya lo empiezan a especificar en términos de estas tensiones que vos marcás, de, bueno, qué pasa con los contextos, digamos, en donde se produjo la cuestión de la dictadura, los uniformes militares, la mirada de los pibes, porque en realidad lo que están pensando es, bueno, de qué manera esas formas de evocación generan adherencia, generan nuevas resignificaciones, cómo, digamos, o sea, eso se va, digamos, o sea, performando, ¿no? En términos de esta construcción, digamos, de los actos de evocación y la construcción de la memoria. La memoria no es algo que uno tiene o no tiene, sino que es algo que se construye, digamos. Entonces, en función de eso, las preguntas que están haciendo son preguntas muy pertinentes. No se van a alejar, digamos, o sea, de hacer una investigación cualitativa que esté focalizada, digamos, o sea, en esto. Pero por eso, la contextualización, esto que decíamos nosotros, del referente empírico que ustedes tienen, digamos, o sea, si se quiere, digamos, el punto a favor que lo tienen, digamos, o sea, lo tienen presente, lo pueden reconstruir, que, digamos, sería muy diferente si no tuvieran eso. Y entonces estuvieran pensando en, bueno, nos interesa, digamos, cómo los actos escolares ritualizan y performan sentidos acerca de la memoria, pero no sabemos muy bien dónde, y entonces, y tengo que buscar, bueno, acá tienen un hito, digamos, y tienen algo que, ¿por qué lo llamo hito? Porque es algo que genera un cambio entre un antes y un después. Antes no participábamos, después empezamos a participar. Eso, digamos, o sea, ese hito permite organizar la argumentación diciendo, bueno, acá hay, o sea, tengo, digamos, posibilidades de pensar que esto, digamos, generó cambios. Y como ustedes muy bien dicen ahí, no me importa tanto la dinámica del acto en sí mismo. Me interesa lo que generó, digamos, o sea, esa práctica y lo que genera esa práctica. Entonces, claro, no se preocupen que en términos, digamos, o sea, del problema están muy, muy avanzadas. Buenísimo. Bárbaro. Sí, ahora entendí mejor. ¿Entendiste ahí? No sé si las chicas... El tema de hito está más claro que lo que es el hito, que es como una tendencia que se marca, ¿no? Algo así sería. Claro, y piénsenlo en esto, digamos, cómo describir, digamos, o sea, esa cuestión de el antes y el después, digamos, antes en los actos se evocaba, digamos, o sea, también se trabaja sobre los mismos repertorios, digamos, o sea, pero hay un componente fundamental que no está, que es claro, quienes como el punto de protagonizaron inflexión, digamos, ¿no? El punto de inflexión entre una situación que se daba y a partir, o sea, tendríamos que encontrar eso, que lo podemos hacer justamente porque contamos con las fuentes como para poder reconstruir y dar cuenta qué cambios se fueron dando, que obviamente también es una construcción, porque no es que de un día para el otro dijeron, bueno, vamos a las escuelas, hay todo como un proceso que habrá que ir desmenuzando. Sí. Con ellos, ¿no? Totalmente, pero además, mira, fíjate en este intercambio que salió... Incluso el 2 de abril no estaba en el calendario. Bueno, pues esas son cosas que van a la contextualización, que es a partir de cuándo esto se empieza, cómo se vincula esto con esta política de reconocimiento. Y después, digamos, o sea, lo que le decía es que el intercambio recién con Vanessa, fíjense en realidad cómo eso, digamos, o sea, se va construyendo a partir de relaciones interpersonales, de relaciones microsociales que vinculan uno con otro y que después permiten. Entonces a vos te llega el video y decís, bueno, yo lo primero que pienso es, bueno, esto puede ser pensado hasta como una estrategia de intervención, digamos, o sea, en la memoria colectiva, y entonces ir por las escuelas es donde esto se cristaliza, y no sé qué. Y después lo que tengo en la historia es, no, porque los invitábamos, y les gustaba cómo entonaban, y entonces venían, y a partir de ahí empezamos a participar. Toda esa historia es la que ustedes van a recuperar en el trabajo de campo propiamente dicho, ¿no? Todas esas perspectivas. Bueno, vos sabés que... sí. No, te iba a decir que este video lo trajimos a nuestro trabajo porque una de nosotras lo recordó que por la participación en un acto, y después entramos al Facebook de los veteranos de Quilmes y lo rastreamos. Después, otra de nosotras sí pudo contactar con el presidente del centro de veteranos, y ahí tenemos una batería de videos. Hay otros más. Pero sí, parte de lo que nosotras mismas pudimos vivenciar en
esos actos que estaban hechos. Incluso, digamos, o sea, después vamos a ir viendo, digamos, o sea, pero hay, digamos, o sea, toda una línea de análisis sobre la producción audiovisual en sí misma, ¿no? Digamos, o sea, hay toda una línea de antropología visual que lo que hace es objetivar justamente esas producciones y ponerlas, digamos, o sea, en un marco de una investigación cualitativa, que lo que hace es trabajar justamente cómo se producen, digamos, entonces, esos materiales, digamos, en particular, que también, digamos, o sea, podría ser algo que ustedes trabajen después en el estado del arte, eso lo vamos a ver, digamos, qué es lo que nos dicen las imágenes, ¿no? O sea, los montajes, digamos, todo eso, digamos, o sea, es algo que es el material a analizar, por eso les decía, el material en sí mismo vamos a tener espacio de analizar, digamos, la investigación va a tener espacio para analizar eso, pero ahora ese material me está aportando otro dato, digamos, que es de contextualización, que es de mostrar este pasaje entre un antes y un después, es donde eso antes no existía, donde eso antes no tenía espacio para ser institucionalizado en la escuela porque el 2 de abril no se festejaba, por ejemplo, ¿está? Entonces yo tengo que explicar eso en la contextualización, eso es algo que tengo que proveer. Sáquenlo de ese lugar que tienen ahí, que está marginal, sáquenlo de un registro analítico, nosotros pensamos que esto es porque es un registro que interpreta, que explica, y pónganlo en un sentido descriptivo. Por lo menos lo que conocemos hasta ahora de esto es que por lo menos, si tomamos en cuenta digamos, el material video, desde 2014 esto está pasando. Digamos, y no importa el dato preciso de cuándo exactamente, ¿está? Bien. Bueno, nos quedaría, digamos, ese al 6, pero digamos, decían de pasarlo para la próxima, podemos volver, digamos, al coso, y el 2, que se los voy a pasar, digamos, a los 2 se los paso y les voy a completar los grupos que entreguen después a medida que van entregando. Lo que me parece, Ana, si querés, es que podemos entonces charlar un poquito sobre la cuestión del problema y pensarlo desde Espadafora, porque en realidad, ¿por qué hacer esto ahora del problema? No tiene que ver con la próxima entrega, pero sí ir teniendo, digamos, en la cabeza de a qué nos estamos refiriendo con la construcción de un problema de investigación. Y por qué pensar, digamos, o sea, en términos de eso. Ah, perdón, una cosa antes, que quizás, digamos, o sea, nos lleva un poquito más, pero el grupo 8 había hecho un pedido, digamos, o sea, de asistencia con la cuestión del tema, y la verdad que me parece importante hacerle lugar a eso. No sé si alguien del grupo 8 quiere contarnos, digamos, o sea, brevemente el planteo. Diego está silenciado, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Ana, ¿estás por ahí? Me parece Sí, que estoy, pero me estoy quedando sin batería en la compu, así que en cualquier momento me voy y me conecto con el celu. Bueno, no, en realidad estamos un poco confundidos por no confundidos, pero medio como no En una pudiendo nebulosa encontrar. estamos, sí. No sabemos para qué lado ir. Lo que nos genera mucha confusión es el tema de justamente la pandemia, porque estamos haciéndonos preguntas que no sabemos muy bien para dónde irían todavía, ¿no? Que tiene que ver con si en realidad enfocamos el trabajo con los estudiantes o lo enfocamos con el equipo, con los equipos. Nos interesan los dos lugares, pero nos resultan un tanto complejos porque no tenemos manera de abordarlos. Digamos, en todo caso, lo que podríamos es imaginar situaciones también, si es posible. No, pero lo que sí pueden hacer, Diego, es reconstruir con, digamos, o sea, los quiénes, digamos, o sea, esas instancias. Entonces, eso es una posibilidad. La cuestión es que tengan el acceso, digamos, o sea, básico. Y ahí, digamos, yo les recomiendo que vean, digamos, o sea, lo que trabajó el grupo 4, porque tiene alguna similitud en términos de pensar, digamos, o sea, el tipo, digamos, o sea, de objeto que ustedes están queriendo. También trabajan
con una práctica particular, digamos, dentro de la escuela, con una cuestión relacional entre cómo se construyen unos a otros, digamos, entonces, digamos, o sea, pueden pensar eso, y lo que podrían hacer es justamente, digamos, trabajar en, si tienen posibilidad de llegada a un u otro, digamos, o sea, de los quienes, en este caso es muy probable, o más probable que tengan llegada más a los docentes, digamos, o sea, que están involucrados, o a los profesionales que están involucrados en el gabinete, digamos, etcétera, es reconstruir ese espacio de práctica, digamos, o sea, reconstruir, ¿no? Sí, por ahí veíamos más próximo ese espacio, ¿no? Bueno, Igual estamos... En nuestra última videollamada estuvimos definiendo que por ahí nos interesaba más centrarnos en la mirada del estudiante, pero ahí también nos generó dudas. Concordamos que vamos a estar, nuestro recorte va a ser en la pandemia. A eso llegamos el acuerdo la última vez que charlamos, porque no podemos, o sea, todo está permeado o tapado por el contexto de la pandemia mundial. Lo que no estábamos bien definidos es si centrarnos desde la mirada del equipo de orientación escolar, porque de ahí tenemos como más información por ahí para sacar, pero nos parece más enriquecedor, por así decirlo, o más interesante la mirada de los chicos, o de los chiques, para ver cómo, para ver desde su posición todo esto. Entonces estuvimos pensando por ahí cómo poder recolectar desde la mirada de ellos información, lo charlamos el otro día, que por ahí hacer alguna... Porque el tema es que el equipo de orientación escolar no nos va a dar información de qué chicos pueden, o van, o asisten al equipo de orientación escolar, porque son como muy cerrados, no pasan mucha información ellos. Pero por ahí podemos recolectar a través de los preceptores, pensábamos. Entonces estamos ahí como en una nebulosa que no sabemos para qué lado ir. Nos interesa el lado de los estudiantes, pero bueno, estamos viendo cómo poder recolectar información desde ese lugar. Igual el trabajo con los estudiantes nos abre una ventana muy interesante, que es poder repensar en qué lugar están las prácticas educativas o institucionales. ¿Cuál es la distancia o la proximidad que existe desde la institución escolar con relación a las demandas y las problemáticas que viven los pibes y las pibas, inclusive las familias? Qué sé yo, una hipótesis, por llamarlo de alguna manera, que nos surge es que hay una distancia enorme, ¿no?, entre lo que demandan los pibes y las pibas. No demandan porque se quejen o reclamen, sino por cómo, cómo están posicionados hoy los pibes con relación a las tecnologías, a los juegos, a los aprendizajes, a lo que significa para ellos la educación o lo que puede significar un ambiente pedagógico. Pero, a ver, digo, igual, digamos, o sea, porque, digamos, o sea, me parece que está bien, pero necesitan seguir trabajando, digamos, lo cual no está mal, digamos, o sea, yo pensé que había algo muy puntual en términos de una pregunta y un pedido, digamos, o sea, de ayuda. Yo leí, digamos, lo que ustedes pusieron en el foro y me pareció que en realidad no hay problema, digamos, o sea, que es algo que hay que seguir, y por eso les recomendaba pensar en una estrategia similar a la que pensaron en las chicas del grupo 4, pero lo que digo es, en función, digamos, del planteo, digamos, el trabajo es necesariamente relacional, van a tener que ver una cosa y la otra. Entonces, lo que tienen acceso ahora es lo que tienen que priorizar. Lo que haya, digamos, después van a llegar a los estudiantes, digamos, o sea, de alguna forma, porque construyendo relaciones, porque conociendo mejor a esos que ustedes suponen que no les van a dar información, quizás sí, digamos, o sea, les dan información, les dan espacio, les dan cabida, les ayudan, digamos, etcétera, y, digamos, o sea, pueden encontrar el camino para llegar a eso. Pero la cuestión es, piensen en términos de factibilidad. Tengo, digamos, acceso a eso y necesariamente voy a tener que reconstruir esa mirada, si querés, digamos, o sea, a priori más prejuiciosa, más cargada, digamos, o sea, de prejuicios acerca de unos a otros. Bueno, tengo que reconstruir, tengo que entender también cuáles son las lógicas de producción de esa mirada. Entonces, eso es algo que voy a tener que hacer igual en una investigación, digamos, como la que están proponiendo, porque es en sí misma está planteada desde un concepto relacional de alteridad. Entonces, necesariamente voy a tener que trabajar con ambos. Puedo empezar con unos y puedo empezar con los que tengo más a mano. Sí,
Y podríamos focalizar entonces el problema en la relación. No, no, por supuesto, digamos, o sea, la cuestión es que siempre, digamos, esa formulación es en relación, digamos, porque no existe la configuración solo de uno, ¿no? Sino que justamente Claro. en ida y vuelta. Así que Claro, lo avancen. que nosotros no alcanzábamos a ver todavía, bueno, que lo estamos viendo, pero digamos, nos costaba porque era justamente esto, poder decir, bueno, ¿con qué trabajamos? ¿Con qué objeto de ¿Con qué es conocimiento? lo que tenemos para trabajar? Ese era nuestro tema. Pero ahora que sí se puede. O sea, ustedes habían propuesto trabajar originalmente la vinculación pedagógica entre estudiantes y equipos de orientación. Sí. Y eso en realidad inscribe, obviamente, un abordaje de ciertos sujetos adentro de las instituciones educativas, que, digamos, son problemáticas que siguen existiendo. Son situaciones, son nominaciones, clasificaciones, digamos, todas estas cosas siguen sucediendo. Quizás la pregunta es justamente qué sucede con ese vínculo pedagógico entre ¿O qué no estudiantes. sucede? ¿O qué dejó de suceder? ¿O cómo se está pensando? Eso es algo que no se sabe o que no sabemos. ¿Cómo se está pensando? ¿Cómo sabemos que no se encuentran? Bueno, por ahí lo que tenemos nosotros es un montón de preguntas y por ahí tenemos como desparramados los problemas y no podemos focalizar. Sí, estamos como ahí. No podemos focalizar en un problema. Pero perdón, Nos aparecen varios a la vez. Antes, o sea, en realidad no es que no tienen, o sea, como justamente como tienen, digamos, o sea, una formulación. La cuestión ahora es que lo puedan inscribir, digamos, o sea, en prácticas, que puedan seguirlas, digamos, o sea, yo puedo imaginarme qué es lo que voy a reconstruir de la mirada de ese equipo, digamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, va a ayudar un montón a avanzar en términos, porque la formulación es una formulación que nunca va a ser exhaustiva, siempre va a empezar por un recorte, digamos, y esa formulación, acuérdense que no es la misma que queda hacia el final de la investigación, sino que va a sufrir justamente muchas reformulaciones. Y eso es a medida que voy avanzando en la investigación. Entonces, la cuestión ahora es encontrar un punto de arranque, digamos, o sea, es por dónde entrar. Digamos, o sea, una vez que tengo el por dónde entrar, digamos, la investigación sola, digamos, o sea, va a ir mostrando, ¿no? Distintos, digamos, o sea, distintas formas de modulación de ese problema que yo voy a ir siguiendo o no, digamos, después, en función de cómo sea el transcurrir de la investigación. Pero lo importante ahora es circunscribir a eso. Bueno, ¿tengo acceso? No, estas son las preguntas. ¿Tengo acceso a esas personas o no tengo acceso? Si, digamos, el acceso a los estudiantes está tan mediado, se va a pasar el curso, digamos, no voy a poder hacer nada, digamos, no voy a poder hacer ni una entrevista, ni un registro, etcétera, porque me voy a buscar, volviendo loco, buscando cómo. Pero si tengo acceso al cuerpo, digamos, orientador, bueno, empecemos por ahí. Y además, pongamos el extrañamiento también ahí, que es aquello que parezco que va a ser una respuesta monolítica, prejuiciosa, no sé qué, esto del otro, capaz, digamos, o sea, nos sorprende en términos de cómo piensa o cómo trabaja, digamos, o sea, en función de las lógicas de acción, o repongo, digamos, incluso el origen y las trayectorias de esos prejuicios. Entonces, en sí mismo, digamos, o sea, es una forma de abordaje, ¿está? Así que avancen, digamos, en ese sentido. Bien, bien. Y después una cosa, digamos, o sea, ahora, digamos, vamos a ir ahora subiendo, digamos, la nueva consigna, pero la cuestión es que ahora, digamos, o sea, si bien hacia el final hay que completar, digamos, o sea, el proceso con todas las instancias que vamos a ir siguiendo, ahora puede tener también ritmos diferentes. Puede haber grupos que avancen más, digamos, o sea, y que tengan, digamos, o sea, un perfil, digamos, o sea, que lo que hizo fue, estaban, digamos, o sea, tenían el acceso porque alguien era parte y entonces eso lo facilitaba y no sé qué, esto del otro, entonces lo textualizan rápido y van avanzando, y otros, digamos, que les cueste más hacer eso, pero que después van a ir avanzando en conjunto. Entonces van entregando al ritmo y vamos a ir haciendo comentarios y devoluciones en función del el grado de avance de cada uno de los grupos. Anita, ¿querés que...? Profe, una pregunta más. Sí. Con respecto al acceso, yo trabajo en una escuela secundaria que tiene el equipo de orientación escolar. Nosotros podemos trabajar con ese equipo. También tenemos otra escuela que yo trabajo, tengo unas horas, y el marido de Agustina también trabaja ahí. Entonces, pero concordamos ahí en las dos, pero bueno, se formó hace poquito el equipo de orientación escolar, yo no las conozco a las chicas. Ese sería nuestro acceso, está bien, porque nosotros podemos trabajar con eso, con el de la otra que yo trabajo hace rato. Sí, sí, totalmente. Incluso, digamos, o sea, también depende del grado de confianza que tengas, pero le puedes decir, che, mira, yo quiero hacer esta investigación sobre esto, ¿me recomendás, digamos, o sea, a alguien de otra escuela para que no tenga que trabajar, digamos, en el mismo espacio? Que a veces, digamos, o sea, lo que tiene es cuestiones que dificultan justamente el distanciamiento.
digamos, o sea, y entender Bien. por qué lo estás haciendo y que no te comprometa, digamos, después, porque vos seguís trabajando después ahí. Entonces, Sí. ¿viste? Eso puede, no sé, digamos, yo no sé en este caso, digamos, o sea, pero si no tenés mucha confianza, si genera suspicacia, digamos, o sea, si te puede, digamos, de alguna forma entorpecer tu propio laburo, la verdad que para eso conviene, che, recomendame, digamos, o sea, a alguien de otra escuela que Claro, le pueda tu ir, lugar. necesito hacer algunas entrevistas, digamos, o sea, no sé qué, y entonces eso te garantiza que estás logrando un acceso, pero no es un acceso que está comprometiendo, digamos, tu posición ahora, en el aquí y ahora. Anita, te iba a decir algo, te iba a proponer algo, pues son las 9 ya casi, no, las 8, ¿no? 8 menos 4, ¿querés que haga una carrera? En No, 4 no, no. minutos con un tema. Lo que estoy proponiendo es, dado que todavía falta la mitad, digamos, o sea, básicamente la mitad de los equipos tienen que terminar, digamos, de hacer esta formulación, ¿no? Más o menos. Si nos damos, digamos, o sea, esta semana no largamos la consigna, digamos, para trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es, trabajan, digamos, o sea, todos con la consigna para que la próxima, digamos, el próximo encuentro sincrónico hacemos la cuestión del problema, hacemos el artículo de Espadafora y terminamos las devoluciones. Los equipos que ya están avanzando, digamos, o sea, que ya comentamos hoy o que no comentamos hoy, pero que tienen, digamos, o sea, avances firmes, lo que van a trabajar la próxima, digamos, o sea, consigna va a ser sobre la construcción de el estado del arte. Entonces, vayan avanzando encontrando referencias de la producción académica, digamos, o sea, de la teoría acumulada sobre el tema que ustedes están trabajando. Y van, digamos, incorporando eso porque después cuando lancemos la consigna lo van a poder completar de toque, o sea que no se van a atrasar. ¿Está? ¿Les parece bien? ¿Les parece, digamos, o sea, que esto puede ser una formulación que nos cierre a todos y que no, digamos, además, Anita, te tomaste un trabajo enorme en la cuestión del problema, tiene un material que es alucinante para poder pensar que es un problema de investigación y me parece que vale la pena dedicarle tiempo. Así que en la próxima encuentro vamos a hacer al revés, vamos a arrancar con eso y vamos a cerrar con las devoluciones. Profe, le puedo hacer una cosa. Nada que ver, perdón. Nosotros somos el grupo 13, estuvimos con problemas de conexión porque hicimos las 3 en el mismo barrio, tuvimos corte de luz y demás. Sí. Quería saber si el trabajo nuestro se subió y en el caso de que no se haya subido porque no tuvimos la confirmación, o sea, se quedó como pensando, si lo podemos subir mañana por la mañana. Sí, porque o sea, estamos las 3, Valeria, no tengo, hace 2 días que estamos sin... No te preocupes, Valeria, que lo que estamos diciendo ahora es que ahora cada grupo va a ir entregando a su ritmo, digamos. O sea, y si incluso tuvieran problemas para que en la próxima semana, digamos, con holgura, digamos, lo entreguen como para que nosotros lo tengamos la devolución, obviamente, cuanto antes del viernes mejor, porque nos da más espacio a nosotros para poder leer. Digamos, hoy trabajamos sobre estos 6, desde, digamos, ayer a la noche hasta hoy, digamos, si nos entregan antes nos hacen un favor, porque nosotros tenemos más tiempo para poder, digamos, devolver, pero la cuestión es... Miren las ojeras. No, perfecto. Yo me refería al taller número 6, que es este, digamos, que era para hoy. Por eso lo que estamos diciendo es que lo que hacemos es posponemos, digamos, o sea, la entrega una semana más. ¿Está? Perfecto. Listo. Dale. Pensé que era a partir de ahora. No vamos a subir consigna nueva esta semana, entonces, dale. Listo. Si no lo llevamos porque seguimos sin luz, si no lo llevamos a poder subir ahora, lo subimos mañana o... Dale, y ojalá que vuelva rápido. Sí, Uriona, Gómez y yo vivimos en el mismo barrio, así que estamos en el mismo Bueno, entonces, si no hay preguntas o comentarios, quedamos así, paz y amor. Profe, empezamos a configurar el estado del arte entonces, o sea, como nos parece a nosotros. Sí, igual Leo, ahí ustedes hicieron un avance buenísimo, digamos, lo que hice fue la devolución que se la subo, digamos, entre hoy y mañana, se la subo ahí por el campus, pero es muy clara, digamos, o sea, no tiene mucha vuelta, pueden avanzar entonces con la parte ya de contextualización. Perfecto. Y también mañana, digamos, o sea, le hago la devolución al grupo 1, que también quedó, digamos, de los que entregaron, quedó sin devolver, así ya también tienen para avanzar. Perfecto, profe. Ok, profe. Gracias. Bueno, cuídense. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao, buen fin de descansen. Buenas noches, gracias.